Entonces, traten de agarrar los libros y si tienen que hacer algún ejercicio de desarrollo, traten de hacerlo. Y si necesitan alguno grabado, pucha, por último, no sé, digan, júntense, no sé, unos 5 o 6 personas, si es que tienen jornadas de estudio ahí entre ustedes. Y no sé, pues dicen, ¿sabe qué, profe? No puedo hacer este del Chaum, por ejemplo. Les voy a escribir los libros que siempre son clásicos, ¿eh? Para no cansarme ahí de Chaum, Serway, lo voy a anotar ahí, el Siersan Semansky y el Tippens. Pero el Tippens, voy a ponerlo así, es bueno, pero de repente puede ser un poco sencillo, ¿ya? Sí, no, sí, siempre se puede recuperar todos los ramos, pues eso yo coincido. Sí, el tema está en que tiene, no sé, yo siempre tiro este comentario porque trato de no quebrantar mucho mis principios en ese aspecto, porque realmente trato de ser coherente con esta clase de cosas. Fallo muchas veces, sí, pero trato de hacerlo prácticamente siempre. Yo apelo a que ustedes aprendan, ¿ya? De verdad apelo a que ustedes aprendan y que salgan de aquí, si es que salen vivos del curso, bueno, que salgan por las suyas y que de alguna manera, no sé, cuesta hacerlo en un contexto online, pero traten de pelearla, pues si a fin de cuentas yo tengo claro que hay WhatsApps, hay Discord harto, pero no sé, yo de verdad siempre pienso que uno tiene que tratar de estar sentado aquí 1, 2, 3 horas si es que es necesario, pero que valga la pena, ¿ya? José, ¿tenía una consulta ahí, parece tuya? Hola, profe. Te mandé un mensajito de vuelta, que quería ver que tengo un mensaje que se me había pasado tuyo. Vale. Tengo una duda con el seminario 6, ¿Ya? que la semana pasada le hice una pregunta respecto a la elipse. ¿Ah? Y la afirmación 4, según lo que usted me aclaró en la clase pasada, estaría incorrecta, pero aquí en la guía sale que es correcto. Ya, ¿en cuál guía me estás citando? En, Porque... en la del seminario 6, movimientos periódicos. Dame un segundo, a ver. ¿Esto está en la parte de material docente? Sí, Ya, porque puede ser que no la haya revisado la que subió el profe Jorge. Semana 6. Ah, claro, es la del profe Jorge. A ver, veamos qué tal. ¿Qué puede hacer si los profes no le pescan? Chuta, bueno, primero trate de tener un poco de empatía, porque yo respondo del orden de 200 mail diarios, así que igual es harto. Entonces, puede que ser que se me pase alguno, sí, puede ser. De hecho, se me han pasado varios el último tiempo. Pero yo, en mi caso, por lo menos para mí, la respuesta sería KTT. Y tienen autorización para catetearlo, ¿ya? Así que en ese sentido yo de verdad les pido no lo tomen a mal, porque en realidad espero que me entiendan en ese aspecto y entiendan un poco al equipo, porque claramente es difícil. Pero yo por lo menos conmigo tienen la autorización de catetearme. Si es necesario mandarme 3 mails iguales, como reenviando la cuestión, ya, háganlo, porque se entiende, ¿ya? Y yo no me enojo. Ya, a ver, ¿cuál me dijiste entonces, José? Que estoy aquí. en la afirmación 4 del ejercicio 1. Del ejercicio 1, veamos. Siguiente situación, el planeta Venus girando en torno al Sol. Mira, ya. No había percatado hasta aquí, ¿eh? Mil disculpas. Ya, se tiene la siguiente situación experimental, situación 1. ¿Sabes qué? La voy a tirar aquí para presentarla, para que todo el mundo pueda verlo. Sí, pues sí, mal que mal, el tío Confucio tiene razón. Pues, si me lo cuentan, lo olvido. Aquí estamos. Voy a dejar pasar a algunas personas que todavía están aquí esperando. Ya, aquí estoy. Ya, la situación 1, el planeta Venus girando en torno al Sol. 2, el electrón de valencia vibrando en la superficie de un metal. Ya, el electrón en una órbita estable en un átomo de hidrógeno. Ya. Y ya, José, te la pregunto la última vez porque mi memoria a corto plazo está... Es la 4, ¿cierto? ¿Es la que tú tienes ahí la confusión? Sí, En la sí. situación 1, la rapidez orbital es prácticamente igual al perímetro de la trayectoria dividido por el periodo. A ver, perímetro de la trayectoria para poder hacer la mención. La rapidez orbital
debería ser aproximadamente igual al perímetro de la trayectoria, que ya podríamos, si asumimos que circunferencial es 2pi por r, porque es el perímetro de una posible circunferencia, si no sería una elipse, y dividido por el periodo. Ya, yo diría que sí, siempre y cuando la trayectoria fuese aproximadamente circunferencial. Ahora, la respuesta es no, en estricto rigor, porque obviamente este movimiento de acá, cuando digo en estricto rigor es porque uno debe ser completamente rígido en su forma de pensar en este aspecto. Esto no es una circunferencia. ¿Cachai? Ahora, pensando un poquito en lo que yo sí sé, las trayectorias de los planetas a lo largo, alrededor del Sol, salvo por Plutón, que más o menos el que tiene algunas complicaciones ahí, o Marte, son órbitas que uno podría llegar incluso a considerar casi circunferenciales. Así que uno podría pensar que es correcta la alternativa 4. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? No, no. Sí, profe, se entiende. Sí, ya, pero Gracias, profe. ojo, porque mira, en esta clase de cosas, José, tú puedes hacer la interpretación rígida, como yo te lo acabo de mostrar, o puedes hacer una interpretación aproximativa, ¿cachai? Entonces, en el caso de que la redacción de la pregunta no sea adecuada, ahí tú tienes que hacernos una mención, ¿cachai? Porque si bien nosotros revisamos como 3 veces las pruebas al momento de construirlas, eh, bueno, puede ocurrir que haya algún problema de interpretación y si lo puedes argumentar como corresponde, bueno, no hay problema. ¿Ya? Vale, muchas gracias, profe. Ya, no hay de qué. Denme un segundo, chiquillos. Que parece que tengo una situación ahí. Denme un segundo. Perdón, chiquillos, chiquillas, tuve ahí un percance ahí. A ver, referente a eso, yo tuve que buscar la información y de por lo menos la base mayor que la frecuencia, por lo tanto vibra más, pero está súper vacío el auto estudio. Ya, ok, entiendo el tema de las inseguridades. Ahora, importante lo que hiciste tú, Isi, en ese sentido, porque si indagan, mira, no solamente vas a salir de la duda, sino que te van a nacer otras más, ¿cachai? Porque, mira, el único conflicto que uno tiene cuando uno hace una prueba, y esto quiero declararlo así abiertamente, ¿eh? ¿Me escuchan, cierto? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿O no? Hola, hola. Sí, deberían estarme escuchando. Sí, profe. Sí. Bueno, el único conflicto que van a tener siempre es que uno está condicionado, más encima si es que viene saliendo del colegio también, uno está condicionado a responder lo que el profe supuestamente quiere escuchar. Entonces, ese va a ser el único conflicto. Ahora, yo les puedo asegurar, y aquí lo voy a dejar grabado, ¿eh? ¿Está grabándose? Sí, está grabándose. Si es que ustedes tienen un argumento, más allá de una respuesta correcta o incorrecta, si ustedes tienen un argumento frente a una posición que a lo mejor pueda ser conflictiva, el argumento siempre va a ser considerado. ¿Ya? Es decir, si es que tienes alguna situación conflictiva respecto de algún enunciado de una prueba, y tú sabías que, por ejemplo, bajo ciertas referencias, para esto sirven los laboratorios también, que en una referencia un autor o una autora dice, ¿sabes qué? Esto funciona de tal manera, y tú lo dices, mire, profe, aquí tengo el dato, tengo el libro, tengo esto aquí, tengo esto acá, considéremelo, por favor. No hay ningún problema. ¿Ya? Pero acuérdense, susténtense, estamos en una carrera científica, susténtense en la literatura, susténtense de alguna manera en los estudios antiguos, etcétera, los libros, ¿ya? Los libros son importantes, ¿ya? Así que independiente de la duda que puedan tener y la inquietud que de alguna manera pueda generar esta sensación de querer responder lo que el profe les está pidiendo, empiecen a abandonar esa idea porque ustedes tienen que llegar al final de sus carreras sin profes, por así decirlo, ¿ya?
comillas, sin profes, porque a fin de cuentas ustedes van a desarrollar después el mundo. Bueno, si es que lo miran así, porque si lo ven como una carrera cualquiera, bueno, ya van a trabajar en lo que tengan que trabajar, pero si quieren crear, van a crear. ¿Qué va a pasar con los videos de autoestudio que están cortados? ¡Ah! ¿Hay algunos videos cortados? Ya, eso es algo importante. No tenía idea, porque esto lo compartió el profe Jorge, entonces yo no los he visto completamente, a no ser que hayan sido míos y falta alguna parte, pero ya, lo voy a dejar anotado aquí, Sergio, ¿ya? Ya. Oye, ¿les puedo pedir un favor, Sergio o Isi? ¿Me podrían mandar, así como al correo nomás, los enlaces de los videos que podrían tener alguna complicación? Por favor, para poder saber, ya, porque así de alguna manera yo puedo tratar de corregirlos, sobre todo si es que son míos, porque si son míos hay que bajarlos del aire porque el canal no puede tener esas deficiencias. Ya, perfecto. Gracias, Isi. Oh, ya vean mi canal entonces. Mi canal está bueno. Ah, entiendo. Ah, ya. Bueno, ya lo anoté, ¿eh? Sí, sí, yo voy a hacer el alcance al profe Jorge. Mi canal, pones mi nombre en YouTube. No le he puesto otro nombre. Sale el Zeus ahí en la foto. El Darwin. Y ahora tenemos dos perritos más, así que los voy a cambiar en la carátula. Ya. Chiquillas, chiquillas, entonces, partamos nomás porque ya nos hemos tomado un buen tiempo para poder compartir. Ahí está la perita. Bueno, si es que quieren ver alguno de los videos anteriores, de los cursos anteriores, están ahí, ¿eh? Salen en una playlist de Mecánica Otoño 2020, si mal no recuerdo. Ya, lo buscan ahí y debería salir. Así que ahí están todos prácticamente los videos de las clases antiguas y cosas que, bueno, como hoy día vamos a revisar con respecto al producto cruz y esa clase de cosas. ¿Ya? Ok, denme feedback entonces, chiquillos, chiquillas. ¿Partimos o no? ¿Cómo estamos para partir? ¿Ok? ¿O no? Ok. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Feedback? ¿Estamos regios? ¿Sí o no? Denme feedback, por favor. Yo sé que se están condicionando a todo lo que viene en el contexto, y que las clases, y que no sé, que son fome de repente, no sé. Todas las cosas malas siempre afloran en este contexto, pero denme feedback, yo necesito feedback. Y bueno, y las personas que quieran compartir su cámara, feliz, ¿ya? Por lo menos para verlos o verlas ahí. ¿Ya? De verdad es súper importante el, ¿cómo se llama esto? Los gestos. Fabián, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Ya. Insisto, la invitación queda hecha, ahí partimos entonces. Ya, tenemos nuestra clase número 5. Miren, yo como siempre les dejé este peer deck dispuesto como con algunas actividades para poder ir creciendo de a poquito. No son las mismas guías, obviamente, que puede subir el profe Jorge, a lo mejor pueden ser un poco más duras y estáticas en ese caso. ¿Ya? Entonces, si quieren lo hacen, si no, no, pero son un apoyo, obviamente, para poder aprender. ¿Ya? Siempre va a ser así. No, hoy día nos toca dinámicas de rotaciones, así que va a estar un poco más intensa la clase de hoy. ¿Dónde están? Bueno, yo suelo subir el PDF Easy, que eso está en material docente, o si es que vas a clase virtual, vas a ver los enlaces de los peer decks que hemos compartido. ¿Ya? Así que si quieres hacerlo, lo puedes mirar ahí. No hay ningún problema. Hasta ahora no he cerrado ninguno. Así que les pueden servir harto para poder estudiar, sobre todo para lo que viene ya en la prueba, y ojalá que se puedan eximir, porque sería ideal. ¿Ya? No porque no los quiera ver más, sino que porque realmente quiero que descansen. Ya, ok. Secciones, perfecto, muchas gracias. Tenemos varias personas de las otras secciones, ¿eh? Ya, eso es interesante. Ya, ok, cuéntenme entonces, ¿cómo se sienten hoy día para poder evaluar un poco el ambiente de aula? Esto es rapidito, muy sencillo, vamos a ver más o menos cómo están. No, no es la sección, es que antes yo tenía una sección 5, al copiar y pegar esta diapo parece que se me coló ahí un poco. Voy a dejarla a la sección fantasma. Ya, soñolientos, soñolientas, por supuesto. Ya, ok. Harta gente alegre, algunos confundidos. Ya, aquí tenemos a dos personas que están medio tristonas. Y frustrados, por supuesto, si esto es pan de cada día en la universidad. Eso no quiere decir que sea bueno, pero miren, insisto, traten de tomar eso como un buen indicador, ¿ya? O sea, miren, ayer yo tuve también una conversación con una estudiante de colegio en este caso, sí, ¿eh?
Oh, sí, bueno, hay algunos ahí tan realmente parece complicado. Pero bueno, ¿cuál es la invitación que les puedo hacer? En general, cuando uno sufre por una clase de cosas como esta, como cátedra, contenidos, etcétera, en general uno está a un pasito de poder probablemente lograr lo que desea. Porque en general cuando uno estudia y se quema las pestañas haciendo, se tira con esta cuestión, si la sufres, en general, pasar esa valla hace que tú adquieras realmente el conocimiento. ¿Ya? Oh, entiendo. Hay algunos aquí que tienen algunos problemas amorosos también y eso también es súper importante. Ya, insisto, una cuestión emotiva es algo relevante. Yo sé que en la U casi estas cuestiones ni se hablan, pero vuelvo a insistir, si es que uno no genera ese blindaje, por así decirlo, emocional, es difícil concentrarse. Y entiendo que algunos de ustedes no lo pueden hacer. ¿Ya? Así que si necesitan un poco de ayuda, mándenme un mensajito ahí por último, ¿sabe qué, profe? Tengo que salir, no sé, o profe, ¿sabe que necesito algo de ayuda con esto? Ya, háganme el alcance. A lo mejor estamos cortos de tiempo, sí, como siempre, pero por disposición a lo mejor eso puede ayudar. ¿Ya? Tenemos un buen ambiente de aula. La frustración en general es algo que estoy visualizando harto, ¿eh? Eso es importante, pero vuelvo a insistir, a lo mejor le están a un pasito de poder corregir eso y adquirir el conocimiento que necesitan. A lo mejor su segunda prueba va a ser la chance definitiva para poder salir a flote. ¿Ya? Ok, objetivos de hoy. Tenemos dos importantes, que ambos aluden a las mismas habilidades del pensamiento, que tienen que ver con comprender y aplicar. Obviamente la parte de aplicar tiene que ver con nuestro seminario principalmente. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar del concepto de momento angular, torque y momento de inercia principalmente. Y finalmente, ¿qué es lo que está relacionando el segundo objetivo? Hablar un poco de las leyes de conservación, que algo hemos conversado de esto, pero hoy día probablemente toma un poquito más de fuerza porque vamos a tratar de vincularlo con algo que está relacionado con su carrera, que tiene que ver con los átomos hidrogenoides, ¿ya? Conceptos claves del día de hoy, bueno, momento de inercia, por supuesto, solamente ahí mencionarlo porque obviamente lo vamos a ver dentro de la clase, velocidad y aceleración angular, momentum o momento angular, torque, y momento angular en átomos. Esto va a ser bien superficial porque realmente en átomos la cuestión es complicadísima, ¿ya? Pero se puede entender y voy a tratar de darles las mejores nociones para que puedan entenderlo antes que llegar y aplicarlo, ¿ya? Y leyes de Newton rotacionales, que esto es lo más sencillo, creo yo, de la clase de hoy, ¿vale? ¿Cómo se sienten? ¿Se entienden los objetivos, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? Por lo menos de manera superficial. Denme feedback, por favor, ya sea en Peerdeck o en el Zoom, no tengo ningún problema. Sí, profe. ¿Todo entendido? Perfecto. Check. Sí, y en Peerdeck estamos, pero impecable. Ya, partamos entonces. Miren, concepto fundamental muy básico, muy básico. Es el concepto de aceleración angular. ¿Ya? Quizá lo estoy viendo al revés, porque obviamente habría que definir qué demonios es este omega, que lo vamos a llamar rapidez o velocidad angular. Y de hecho les voy a ayudar un poquito al tiro con esto. Deme un segundo. Debería haberlo sacado antes, ¿eh? Pero miren, hoy día va a ser la primera vez que voy a introducir el concepto de límite, no porque obviamente lo vamos a ocupar tal cual, sino que nos va a ayudar a entender de qué se trata todo esto, ¿ya? El límite no existe. Uy, bueno, podemos hablar de eso toda la vida, ¿eh? De hecho, tengo una diapo ahí con Aquiles y la tortuga que realmente es muy bueno, para que le echen una miradita. Y si no, vean la clase del año pasado. Pero miren, tengo aquí un carretito de estos de volantín, hilo sano, por supuesto, ¿ya? Ya no existe el hilo curado en estos días, preparando el 18. ¿Ya? Y nosotros tenemos que entender lo siguiente. Hay un concepto llamado velocidad angular y que funciona exactamente igual que la velocidad lineal, que la vamos a hacer hoy día al alcance, distinto, ¿ya? Pero ¿cuál es la salvedad? Que así como uno se traslada y cambia su posición a lo largo del tiempo, y al cambiar su posición a lo largo del tiempo, eso lo llamamos velocidad, existe un concepto análogo en rotaciones que en vez de hablar de velocidad lineal, va a hablar de la velocidad con la que rotan los cuerpos, ¿ya? Y uno dice, ya, pero ¿y aquí uno no se está trasladando? O a no ser que yo ponga una hormiga aquí y vea cuánto se traslada, por ejemplo, en el carrete. Efectivamente, ¿ya? Efectivamente, si es que ponemos una hormiga aquí, esta se va a trasladar, por así decirlo, por la periferia, pero no podríamos llegar y nombrarla como una velocidad lineal, porque obviamente está cambiando todo el rato su dirección y sentido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No lo describimos en función de la posición,
lo describimos en función del ángulo que cambia. Es decir, la velocidad lineal va a ser como cambia la posición a lo largo del tiempo, pero la velocidad angular va a ser como cambia el ángulo a lo largo del tiempo. ¿Me doy a entender bien o no? ¿Se entiende, no? O sea, si teníamos 0 grados, por ejemplo, en este caso, y pasamos de 0 a 3 en un tiempo de 3 segundos, bueno, vamos a tener una velocidad angular, por lo menos de tamaño, de 3 grados a lo largo de 3 segundos. Eso en palabras sencillas es como 1 grado por segundo, por así decirlo. ¿Me siguen o no, chiquillos, chiquillas? ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Perfecto. Tengo un buen feedback. Les pido que por favor se centren un poquito en la explicación que les voy a dar. Después veamos el tema de los apuntes, porque realmente yo sé que aquí existen como complicaciones en ese sentido. ¿Qué hago? Anoto, escucho, veo. Ya. Les estoy diciendo pónganle el foco ahora a esto. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos una velocidad angular constante, nosotros vamos a ver que cambian los mismos ángulos, por así decirlo, en los mismos tiempos. Es decir, si esto gira a 1 grado por cada segundo, bueno, siempre se va a mantener a 1 grado por cada segundo. ¿Ya? Pero si esta cuestión empieza a frenar, al momento de frenar o acelerarse, aumentar, por así decirlo, la cantidad de grados que aumentan, o sea, que pasan en un cierto tiempo, entonces ahí se dice que hay una aceleración en términos de los ángulos. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Se entiende o no? Por favor, feedback ahí rápido en Zoom. ¿Sí o no? Fabián me dice que sí. Los demás. Las demás. Perfecto. Ya. Y aquí es donde viene la complicación, chiquillos, chiquillas. ¿Ya? Es fácil ver que cuando uno tiene movimiento lineal, bueno, si la aceleración va para allá y la velocidad va para allá, la velocidad va a ir aumentando su tamaño. O sea, va a ir como así. ¿Ya? Como cuando uno sale del reposo y empieza a aumentar su velocidad. O al revés, si uno tiene una aceleración para un lado y la velocidad va para el otro, la aceleración va a provocar que la velocidad vaya disminuyendo su valor. O sea, es como un frenazo. ¿Ya? Aquí es exactamente igual. Si tú tienes una velocidad angular para un lado y una aceleración angular para el mismo lado, o sea, en el mismo sentido, las rotaciones van a ir aumentando su velocidad. ¿Ya? En cambio, si la aceleración va para un lado y la velocidad angular van para el otro, entonces esta rueda, por así decirlo, se va a ir frenando. ¿Me siguen hasta ahí o no? Chiquillos, chiquillas, ¿se entiende o no? ¿Yes? Ya, esta es toda la parte conceptual. Y aquí es donde la cosa se puede complicar un poquito. Ya, tenemos la ecuación. Aquí creo que tiene sentido. El alfa representa la aceleración angular media. Y que es evidente porque lo que estamos diciendo aquí, tenemos una velocidad angular final menos una velocidad angular inicial, que las llamamos omega, en verdad, dividido en el tiempo. O sea, si hacemos un pequeño resumen así rápido, alfa sería aceleración angular, omega sería velocidad angular, me quedó horrible eso, velocidad angular, y bueno, obviamente T es el tiempo. Ahí. Se le llama media, obviamente, aceleración media, por culpa de que estás comparando solamente dos instantes en el tiempo. O sea, una A y un B. Y bueno, esto ya lo hemos visto por lo menos en cinemática. Eso se describe como delta omega en este caso, partido en delta t. El tema está en que si nosotros queremos describir correctamente una aceleración en cada punto del espacio, y en este caso del tiempo, ¿ya? Nosotros tendríamos que hacer que las mediciones se hicieran en el menor tiempo posible para tener una aproximación casi exacta, si es que no es exacta, de lo que sería este cambio en la velocidad a lo largo del tiempo. Precisamente por eso nosotros vamos a describir la aceleración angular instantánea como el límite cuando el tiempo tiende a cero o la variación de tiempo tiende a cero del cambio en la velocidad angular. Hasta aquí, ¿cómo vamos con la interpretación, chiquillos, chiquillas? ¿Bien o no tan bien? De nuevo, si queremos medir el alfa medio son 2 instantes en el tiempo. No hay ningún problema con eso porque eso es una división cualquiera, que es lo que se está mostrando acá. ¿Ya? El problema está en que si nosotros queremos medir un alfa más fino,
nosotros deberíamos hacerlo, ojalá, con un tiempo o una variación de tiempo realmente muy pequeña para ir midiendo cada cambio casi de manera instantánea. Y precisamente por eso vamos a describir el alfa instantáneo, o sea, la aceleración angular instantánea, cuando un ángulo, o perdón, una velocidad angular, omega, va cambiando en un tiempo muy pequeño. ¿Ya? O sea, que si el tiempo tiende a cero, o la variación de tiempo tiende a cero, ahí obtenemos en vez de un delta omega partido en delta t, vamos a obtener un d omega partido en dt. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el uso de esto? No tiene un uso particular todavía. La razón por la que hacemos la diferencia es porque aquí vamos a tener problemas. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los movimientos circunferenciales? Que si yo me estoy moviendo, por ejemplo, en este sentido hacia abajo, y aquí está mi posición inicial, voy a poner un caso pensando en este punto, si yo doy una vuelta entera, puedo quedar exactamente en el mismo punto. Y eso va a producir algunos problemas, porque obviamente si tú haces la diferencia entre un punto y este, o sea, recorriendo un puro perímetro, tú vas a tener la complicación del, ya, pues, ¿cómo mido la velocidad angular? O cómo la mido, por ejemplo, en estos intervalos de tiempo. Tendría que ser muy chiquitito. O uno diría que no avanzó, efectivamente. Ángela ahí hace la mención correcta. Uno podría pensar que no avanzó. ¿Cachai? Entonces, uno tiene que tener este grado de conciencia de que lo que estás haciendo puede tener dos intervalos de tiempo, que eso te puede traer problemas, o lo mides fino y lo sabes a lo largo de todo el trayecto. ¿Cachai? ¿Por qué sale el subíndice Z? Qué buena pregunta esa. Ya. En general, cuando nosotros hablamos de movimientos circunferenciales, vamos a tener como platos, por así decirlo, moviendo o rotando. Y este plano, en general, es descrito como el eje X y el Y. Y aquí es donde viene algo por definición. Y aquí voy a cambiar un poquito la diapo, chiquillos, chiquillos. ¿Qué es lo que pasa? El omega, no el alfa, el omega, va a seguir una regla, ¿ya? Y una regla que les voy a decir al tiro que es un consenso, ¿eh? Es un consenso científico, así que aquí no hay nada que cuestionar, esto se aprende nomás. Sigue un consenso que se llama la regla de la mano derecha. Es decir, que si algo gira así, está girando así. Si yo ocupo mi mano derecha y con los dedos que no son el pulgar, hago el gesto de estar como moviéndome junto con el movimiento de giro, el dedo gordo se pone de manera perpendicular y hacia donde apunte el dedo gordo, hacia allá va la velocidad angular. ¿Ya? Es difícil de pensar ¿por qué? Porque, bueno, uno está acostumbrado a pensar que las velocidades, no sé, pues si cambió para allá el ángulo, o sea, la posición, para allá se está moviendo, entonces para allá va la velocidad. En este caso no es tan fácil, porque estamos hablando de rotaciones. Entonces, en rotaciones, tú estás obligado o obligada a ocupar esta regla que José aquí hace el alcance correcto, se le llama también la regla del tirabuzón, o la del sacacorchos, también le dicen. Si ustedes se han percatado, fíjense que cuando uno hace así, no sé, aquí la velocidad angular, el omega, estaría apuntando para allá, ¿ya? Y si uno lo hace al revés, o sea, así, aquí, estaría apuntando hacia allá. Fíjense las personas que les ha tocado en algún momento de la vida atornillar algo. Fíjense que el destornillador, o los tornillos en verdad, están diseñados de tal manera que cumplan con esta regla. Así aprietas y hacia el otro lado desaprietas. ¿Cachai? Entonces, uno suele ocupar esta clase de reglas precisamente en la vida, que uno no es muy consciente de esto, pero ahora en principio creo que ya lo sabe. ¿Ya? Entonces, les pregunto, chiquillos, chiquillas, ¿se entiende que la dirección de omega va a estar dada por la regla del tirabuzón o la regla de la mano derecha? ¿Sí o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? Por favor, denme feedback. ¿Los demás? ¿Las demás? Tenemos 80 personas aquí, así que... Ya, perfecto, perfecto. Ok, y la pregunta del millón. ¿Hacia dónde apunta el alfa? Ya, eso es muy sencillo. ¿Por qué? Por mucho que a lo mejor uno pueda estar describiendo el ángulo así con la regla de la mano derecha, ¿ya? O la velocidad angular, el alfa va a determinarlo de si esta rueda o este algo que está girando está frenando o está, comillas, acelerando. Si está frenando y el vector de velocidad angular va para allá, eso va a decir que si se frena, entonces la aceleración va para el otro lado. En cambio, si esto está en cero, por así decirlo,
y tengo de nuevo la velocidad angular hacia allá, pero esto está aumentando su velocidad, eso quiere decir que la aceleración va en la misma dirección y sentido que la velocidad angular. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Entonces, el alfa lo determina si frena o si se acelera. ¿Se entiende? Si frena, va en sentido contrario. Si se acelera, va en el mismo sentido. ¿Sí? Ya. ¿Y por qué está en el eje Z? Porque en general, fíjate que si esta cosa gira así, o sea, en el plano XY, tú vas a tener una velocidad angular que probablemente vaya en el tercer eje. ¿Cachai? No siempre va a ser en el Z. Lo que importa sí es describir el Z como si fuese perpendicular al eje de rotación. O sea, perdón, al plano de rotación. ¿Cachai? ¿Se entiende? Ya, y Victoria me pidió ahí un ejemplo. Miren, chiquillos, chiquillas. Les voy a dar un pequeño ejemplo para que nos pongamos de acuerdo con la simbología. Voy a poner algo aquí. Como obviamente vamos a presentar en la clase elementos que están girando, por ejemplo, hacia allá, en contra de las manecillas o a favor de las manecillas del reloj, altamente probable que sea así porque dibujarlos así como oblicuo es medio difícil. Hay que ponerse de acuerdo aquí, porque obviamente si yo lo pongo en la pantalla, yo voy a tener vectores de velocidad angular entrantes o salientes. ¿Cachai? Entonces es difícil dibujarlo, porque obviamente va a estar entrando o saliendo de la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como los vectores son flechas, y uno los dibuja generalmente así, ¿ya? Entonces el vector de velocidad angular tiene que ser también una flecha. Ejemplo, en este caso, y aquí les pido que por favor me digan y lo escriban en el chat. Al tiro voy con el ejemplo, Vicky, para poder ayudarte un poquito. Y Patricia me dice, entonces cuando acelera tiene la misma dirección y sentido que omega, ¿ya? Más importante es el sentido, no tanto la dirección, ¿ya? Ya, chiquillos, chiquillas. Entonces, si el objeto está girando así, como en el caso que voy a llamar A, ¿hacia dónde apunta? Escriban, ¿entra o sale de la pantalla? ¿Hacia dónde apunta la velocidad angular? ¿Hacia dónde apunta omega? Muy bien, efectivamente. Sale de la pantalla. Voy a ponerlo aquí con palabras, ¿ya? Sale de la pantalla, porque si tú haces la regla de la mano derecha, estás como haciendo esto, entonces va a apuntar hacia tu cara. Y obviamente en el otro caso, entra. ¿Ya? El tema está en cómo lo representamos. Cuando un vector sale de la pantalla, no sé si me siguen el gesto aquí, ¿eh? Pueden ver mi cámara en ese aspecto. El dedo gordo es como que les está apuntando a la cara. O sea, hay una flecha apuntándoles a la cabeza, en palabras sencillas. Entonces, eso, en estricto rigor, se escribe así. Es un círculo y un puntito. ¿Por qué? Porque es como si tú estuvieras mirando de frente la flecha que te va a llegar en la cara y tú estás viendo la punta de la flecha. ¿Cachai? En el caso contrario, donde el vector entra a la pantalla o entra a la hoja, se dibuja con una cruz. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo que ver una flecha alejarse y verle las plumas por detrás. ¿Cachai? Porque antiguamente tenían plumitas las flechas. ¿Cachai? ¿Se entiende, no? Bueno, los que sabían esto probablemente no cachaban la historia, ¿eh? Pero insisto, es muy lógico, bastante inteligente y bueno, creo que se entiende, ¿cierto? Entonces, vectores que salen de la pantalla, círculo y puntito, vectores que entran, círculo y cruz, ¿ya? Que es la flecha, pero mirada desde atrás, ¿ya? Y el último ejemplo, para poder decírselo aquí un poquito a ver, tenemos antihorario positivo y horario negativo. Ya, es una buena pregunta esa, José, porque suele llamar harto la atención. Ya, aquí vamos a tener un conflicto, porque el positivo y el negativo empiezan a carecer de sentido, porque obviamente aquí estamos en el plano 3D, entonces hay que definir dónde está el arriba, dónde está el abajo, entonces ahí la cosa se complica. Así que no te podría decir realmente si es que antihorario es positivo y horario es negativo, pero por consenso en principio, la respuesta es sí. ¿Cachai? Si tú tienes una situación como esta, en donde estamos dibujando algo que está rotando en un plano, sí, efectivamente, si gira horario sería negativo y si gira antihorario podríamos definirlo como negativo. O sea, perdón, positivo. ¿Ya? Podríamos ponerle aquí como un alcance, pero tengan cuidado con eso, ¿eh? Tengan cuidado con eso.
omega, comillas, sería positivo si es que gira antihorario y sería negativo si es que gira horario. Pero ojo con esto, no es ley. ¿Ya? Esto no es ley. Solamente cuando los ejercicios son más sencillos. ¿Ya? Sí, Benjamín. Ahí con campos magnéticos esta cuestión va pero fijo, así que esto lo vemos después en electromagnetismo. ¿Qué era D? D, ¿en qué sentido, Vicky? Porque ya tenemos dos preguntas. Alguien me había preguntado qué era D. Diapo anterior. A ver. Esta de acá. Ah, ya. SD alude a diferencial. Que me imagino que lo están conociendo en cálculo. Es el diferencial de omega versus el diferencial de t. Y uno dice, ¿y qué es eso? Es un número infinitamente pequeño, ¿ya? Tan pequeño como tú quieras, ¿ya? No se queden con la fórmula, quédense con la interpretación, ¿ya? La interpretación es que eso es una variación realmente muy, muy pequeña, tan pequeña como tú quieras, ¿sí? Esto en estricto rigor no lo vamos a ocupar así todavía tan duro, ¿ya? Así que quédense fuertemente con la interpretación, el resto es un accesorio, ¿ya? Ok, y aquí voy con el ejemplo entonces, pues Vicky, que esta es la gracia, ¿ya? Si se fijan, tenemos aquí un omega que parte rápido y que después va disminuyendo. Pero fíjense que siempre va hacia adentro de la hoja o dentro de la diapo. Así que aquí omega siempre entra. Se me laguea un poco porque como es una animación, se ve raro, ¿ya? Entra. Ahí. Y en el otro, acá, ¿hacia dónde está girando esta cuestión? Hacia acá. Entonces, en este otro caso, sale. Aquí sale. ¿Ya? Bueno, como ustedes pueden ver, el omega en el caso izquierdo, si bien entra, va disminuyendo, por así decirlo, su tamaño, su valor. Eso quiere decir que el alfa va en el sentido contrario. O sea, si omega entra, alfa sale. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sale de aquí? Por lo menos expresado en términos de la simbología que ya les había enseñado. Y en el otro caso, como obviamente parte lento y después aumenta su rapidez angular, entonces obviamente vamos a poder pensar que omega va en una cierta dirección y sentido, o sea, sale de la pantalla, por ende alfa es exactamente igual. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos, chiquillas, aquí o no? Por favor, denme feedback aquí. ¿Se entiende? ¿Sí? Creo que es lo más claro que tengo para poder mencionárselos. ¿Sí? Perfecto. Vamos súper. ¿Cuánto? Oye, yo no he sido consciente del tema del tiempo, así que les pido que me ayuden aquí un poquito, sobre todo si es que me arranco con los tarros. A ver. Que a mí me pasa que de repente me alargo. 3:30, ya, perfecto. Estamos bien todavía. Aquí, perfecto. Tenemos buen feedback. Ya, vamos a cambiar de concepto. Ya, hoy día es una clase realmente muy conceptual, así que vamos a tratar de ayudarnos un poquito con las ideas, animaciones, etcétera. Y después, obviamente, en el tema del seminario vamos a tratar de verlo completo. ¿Ya? Ok, esto se los mencioné en la jornada anterior. El tema está en que ahora está un poco más plasmado, por así decirlo, con algunas animaciones. Vamos a ver el concepto de torque en estricto rigor. Y obviamente hablando también respecto del tema de las leyes de Newton, pero obviamente también mencionándolo solamente desde el punto de vista de la rotación. ¿Cuál es el concepto clave del día de hoy? Por lo menos para partir, el concepto de torque. ¿Ya? Si la fuerza era capaz de hacer que se trasladaran los cuerpos, bueno, el torque en estricto rigor es aquel que nos permite generar rotaciones en los cuerpos. ¿Ya? O sea, en palabras bien sencillas, la fuerza es a la traslación como el torque es a la rotación. Así que si usted ve algo girar, no es por culpa de una fuerza directamente, es por culpa de un torque. ¿Ya? Todas las cosas que rotan son a causa de torques, no directamente de fuerzas. ¿Ya? Ojo con eso, ¿eh? Porque hay que mejorar el lenguaje en ese sentido. ¿Se entiende bien o no, chiquillos, chiquillas? Esta diapo es súper rápida, así que... ¿Bien? ¿Sí? Sencillo, ¿cierto? Ya. Tenemos buen feedback aquí, tenemos súper buen feedback en PeerDeck. Tenemos 53 personas en PeerDeck, ¿eh? Muy bien, fantástico. Súper bien. Ya, ok.
Vamos entonces con la siguiente, porque esto fue una intro nomás. La siguiente diapo les muestra el vínculo que existe entre este concepto y la fuerza, ¿ya? Porque obviamente la fuerza es demasiado fundamental como para no nombrarla. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber? Cuando uno ejerce un torque, las cosas rotan. Y obviamente, cuando las cosas rotan, bueno, merecen un poco de análisis, porque de hecho, si ustedes se percatan, voy a poner esta cámara un poco acá, a ver si es que me escuchan, ¿eh? Voy a estar mirando igual acá. Si yo quiero abrir la puerta en general se abre haciendo una fuerza hacia acá, ¿ya? Y obviamente, si es que yo hiciera una fuerza hacia allá, no tendría posibilidad de abrir la puerta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quisiera que se traslade la puerta, bueno, obviamente le aplico una fuerza. Pero si yo quiero que rote para poder abrirse, entonces necesito aplicar una fuerza especial, por así decirlo. Es una fuerza que va perpendicular al pivote que yo voy a llamar en este caso las bisagras. ¿Ya? Las bisagras definen una cierta distancia hacia donde yo aplico la fuerza y la fuerza que aplico debe ser perpendicular. Si no es perpendicular, entonces no puedo hacer que rote. Es decir, estoy en este caso empujando para allá o empujando para acá y obviamente la puerta no se va a abrir. Solamente se va a abrir cuando yo aplico una fuerza para acá. O por lo menos un pedazo de esa fuerza se aplica para acá. ¿Se entiende o no? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Sí? ¿No? ¿Me escucharon o no? ¿O le puse mucho color? ¿Muy gráfico? ¿Sí? Perfecto. Ya, insisto. ¿Y qué es lo que sale de alguna manera en esta diapo? Lo que les está diciendo es que, fíjate, mientras más grande es la distancia desde el pivote, que lo voy a marcar con azul en este caso, desde el pivote hacia donde aplicas la fuerza, bueno, mayor va a ser el torque. Es decir, mientras más lejos apliques la fuerza del pivote, mayor va a ser el torque. Y eso explica por qué las bisagras se ponen lo más lejos posible de la bisagra. O sea, la manilla se pone lo más lejos posible de la bisagra. Porque si lo hubiesen puesto en la bisagra, lo más probable es que la puerta no se hubiese abierto. ¿Ya? Entonces, moraleja final, chiquillos, chiquillas, si quieren un torque grande, aplíquelo lo más lejos, o aplique la fuerza lo más lejos posible de la bisagra. ¿Se entiende, cierto o no? Son directamente proporcionales en palabras sencillas. Más grande la distancia, o más grande el brazo, más grande el torque. ¿Sí? Ya. De hecho, más de alguno de ustedes quizá abrió la ventana cuando les pedían en el colegio, oye, ábreme la ventana, no sé qué, y usted, no sé, pues, los que estaban así como al lado y estaban justo en la bisagra, les costaba un montón abrir la cuestión y tenían que andarla empujando súper fuerte. Pero los que estaban al ladito, como en el extremo, fuera o lejos de la bisagra, la hacían así nomás y la ventana se abría sola. ¿Ya? Me encanta que estén viéndolo por lo menos en su diario vivir. Efectivamente, abrir una puerta puede cambiar todo un mundo que tenían por sentado. Efectivamente. Ya, efectivamente. Ya. Y vamos con lo segundo. Sí, es correcto. Brazo de palanca es un comentario con el que iba ahora Nico. Brazo de palanca, brazo o distancia de, ¿cómo se llama esto? Al eje de rotación, se entienden como lo mismo, ¿ya? Lo que importa es que tú entiendas súper bien cuál es el punto de rotación y hacia dónde tú vas a aplicar la fuerza. ¿Sí? Eso es todo. Si tú tienes el pivote o el punto de rotación y el punto en donde aplicaste la fuerza, entonces ahí ya tienes la distancia o ya tienes el brazo, por así decirlo. ¿Ya? Ya. ¿Y F tiene esa cosita porque son 90 grados? Efectivamente. Esa cuestión que está ahí habla de la perpendicularidad de la fuerza. Porque si la fuerza no es perpendicular o si la fuerza oblicua no tiene ninguna componente perpendicular, entonces no es posible hacer torque, chiquillos, chiquillas. ¿Ya? La fuerza que sea que apliquen tiene que tener algo o alguna componente perpendicular. Si no, no van a ejercer roce. O sea, rotaciones, perdón, torque. ¿Ya? Y bueno, obviamente eso habla de la proporcionalidad que tiene esto. Mientras más intensa es la fuerza perpendicular que tú tengas, más intenso va a ser el torque. ¿Ya? Así que obviamente podemos reducir toda esta expresión en una sola cosa,
que, bueno, les cambié la diapo así rápidamente porque obviamente esta quizás es la que más nos importa. Fíjense que acá el torque o la intensidad del torque, por eso sale con barritas a los lados, es la intensidad de la fuerza que sea que estés aplicando, no importa si es oblicua, ¿ya? Por el brazo de palanca, el tamaño del brazo de palanca, por el seno del ángulo que sea que forme la fuerza con el brazo. Y uno dice, chuta, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Fíjense que esa fuerza F, el seno, F seno de teta, les va a dar esa fuerza de acá. Esa es nuestra fuerza perpendicular siempre. Por eso sale seno de teta, ¿ya? Y aquí hago el alcance al tiro de lo que está diciendo la ISI, porque esta cuestión clarito está mostrando algo que quizá ya conocen algunos de ustedes, que el torque en realidad es R cruz F. Hay un producto cruz involucrado en esta cuestión. Es horrible, sí, lo sé, porque los productos cruz requieren del uso de matrices y cuestiones por el estilo, y hay multiplicaciones cruzadas y todo el show, pero insisto en esto. Nada que no se pueda solventar con un poco de rigurosidad, ¿ya? Chiquillos, chiquillas, entonces, para preguntar, porque igual he ido rápido, el torque, denme harto feedback en este aspecto, ¿eh? Les pido por favor aquí que me ayuden. El torque, ¿se entiende entonces que es proporcional a la fuerza, pero en este caso fuerza perpendicular, sí o no? Primera pregunta. ¿Sí? Perfecto, súper bien. Ahí tenemos un más o menos. Ya. Pancho, en ese sentido, fíjate que mientras más intensa sea la fuerza perpendicular, de hecho te lo voy a dibujar acá, esta fuerza de acá la voy a cambiar un poquito. Podría hacerla a lo mejor así, del mismo tamaño. Pero fíjate que la componente perpendicular es más grande que en el caso original. ¿Cachai? Entonces, mientras más intensa es la fuerza perpendicular, mayor posibilidad de rotar algo vas a tener. O sea, mayor es el torque. ¿Cachai? Esto obviamente te va a hablar de un poco de eficiencia, porque no es lo mismo abrir una puerta así como medio de lado a tirar justo la fuerza perpendicular. ¿Cachai? Obviamente la fuerza se puede hacer más eficiente dependiendo si es más perpendicular que en otro caso. ¿Se entendió un poco mejor ahí, Pancho, o no? ¿Sí? Ya. Segunda pregunta, chiquillos, chiquillas. ¿Entendido entonces que el torque es proporcional al brazo de la palanca o a la distancia en la que ustedes se encuentren del eje de giro? Al tiro voy contigo, Vicky. ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto. Súper bien. ¿Ya? Fantástico. Ahora, pensando en términos del ángulo, entendemos que ese seno del ángulo aparece solamente porque a mí me interesa la fuerza perpendicular de, bueno, que es la que va a generar el torque, ¿cierto? Se entiende que ese seno de teta nace a causa de que me interesa la fuerza perpendicular y no otra. ¿Sí? Perfecto. Eso se enreda un poco, sí, coincido. Pero lo importante es que la ecuación te está diciendo esto y sí, ese seno de algo apareció por culpa de que a mí me interesa solamente la fuerza perpendicular y no otra. ¿Cachai? Es una consecuencia de. ¿Ya? Y lo último, por definición, y obviamente ayudados un poco de esta expresión, entendemos, y esto sí hay que anotarlo, porque esto sale la dirección y el sentido del torque, que el torque también cumple la regla de la mano derecha, así que ojo con eso, que eso es digno de anotar. No lo voy a tirar como un comentario, pero el torque también funciona como la regla de la mano derecha. Se lo muestro en un momento, ¿ya? Pero esta expresión, que sale a causa del seno del algo, nos dice que aquí hay un producto cruz involucrado. O sea, el torque es el R cruz F. Palabras bien sencillas entonces, el torque siempre va a ser perpendicular a R y perpendicular a F. O sea, si yo giro mi carrete y quiero hacer que gire, voy a aplicar una fuerza perpendicular al R. Aquí está el R, desde donde gira hacia donde aplico la fuerza, aquí. Aplico para allá, y a pesar de haber puesto la fuerza para allá, chiquillos, chiquillas, fíjense, regla de la mano derecha, ya, está girando para allá, ahí, el torque va a ir hacia allá, ¿ya? Ojo con esto, por favor, chiquillos, chiquillas, yo sé que esta cuestión es complicada, pero síganme a rajatabla lo que les voy a decir.
si yo estoy aplicando esta fuerza aquí, por ejemplo, hacia allá, para poder hacer rotar este carretito, y el carrete gira así, entonces el torque va perpendicular al R, que es un vector que va para allá, y al F, que es un vector que va para allá. Fíjense que este está, pongámoslo así, en un plano X, el otro está en un plano Y, o así. Entonces el torque va a estar en el plano Z. ¿Cachai? O sea, el torque no se puede describir a no ser que sea en 3 dimensiones. ¿Cachai? No se puede hacer si es que no hay 3 dimensiones en esta cuestión. El torque es el dedo gordo de mi movimiento. El torque sirve también con la regla de la mano derecha. ¿Cachai? Donde sea que gire, hacia allá va el torque. En el eje Z, igual que la velocidad y aceleración angular, sí, sí. Ahora, ojo con eso, ya vamos a ver el vínculo entre el torque y la aceleración angular, pero lo que me importa es que se entienda que el torque sigue la regla de la mano derecha. ¿Entendido? ¿Sí? Wow, tenemos 3 preguntas. Ya, entonces, ¿el torque experimenta velocidad tangencial como MSU? Sí, pero no es el torque la que la experimenta, sino que el cuerpo en el cual estás aplicándole el torque. Sí. En ese caso, ¿el pivote sería el borde del carrete? No, el pivote en este caso sería el punto desde donde está girando, el centro del carrete. ¿Cachai? ¿Ya? Bueno, pero como todo esto es un problema de puntos de referencia, después vamos a distorsionar toda esta cuestión porque en realidad el pivote lo pueden entender por cualquier lado. O sea, tú podrías ponerte aquí y ver que el carrete está girando, o podríais verte acá y ver que el resto del carrete está girando para el otro lado. ¿Ya? Pero eso es más complicado. Así que de momento no nos metamos en cosas complejas. Por ahora. No tan complejas, por lo menos. ¿Ya? Ya, chiquillos, chiquillas. Entonces, ¿cómo estamos hasta aquí? Oh, ya. Monse, te pido porfa ahí un favor, porque si a la Vania se le cortó la luz, te encargo el tema de los apuntes, si es que después se los puedes compartir, por favor. ¿Ya? Así que tómate buenos apuntes para poder ayudarlo un poquito. ¿Ya? Ok, estamos entonces. Avanzo, chiquillos, chiquillas. ¿Ya? Tenemos súper buen feedback en PeerDeck. Parece que tenemos buen feedback aquí en Zoom. Así que creo que vamos bien. Creo. Por lo menos la parte conceptual suena bien. ¿Ya? Ok, ya. Nos metemos en un análisis más complicado. ¿Por qué más complicado? Porque un cuerpo podemos analizarlo, por así decirlo, como si fuese una partícula o como si fuese un conjunto gigantesco de partículas. ¿Ya? Y voy a hablar de gigantesco porque a ustedes les tengo que contar en parte la verdad. Pues. O sea, si nosotros tenemos un cubito de azúcar, por así decirlo, en un cubito de azúcar tú tenías una cachada de moles de átomos. Y un mol es 6.022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, si tuviésemos que resolver el problema partícula a partícula, por lo bajo tenemos que resolver cada una de las ecuaciones de cada una de las partículas que componen el cuerpo. Entonces, obviamente es un problema complicado, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos en física en general? Simplificamos el problema. ¿Cómo lo simplificamos? Le ponemos todas las restricciones del mundo. ¿Cuáles son las restricciones más importantes? El cuerpo debe ser sólido. Porque si tenemos un cuerpo con un cierto grado de elasticidad, por ejemplo, este carrete, si este carrete yo considero que tiene ciertas partes elásticas, por ejemplo, como el hilo, que podría ser algo elástico, entonces al aplicar el torque, algunas partes de este carrete a lo mejor se están resistiendo o están vibrando, por así decirlo. ¿Cachai? Y ahí ninguna de las cuestiones que yo les he dicho se comporta bien. En cambio, si tenemos un carrete y asumimos que 100% sólido, certificado, santificado por todos los posibles, ¿cómo se llama esto? Pruebas, ya. Entonces, si yo aplico una rotación aquí, esa rotación la tiene este punto del carrete, este punto, este punto, este punto y este punto. Y todos deberían girar al unísono, por así decirlo. Por esa razón, todo se simplifica en el análisis de un cuerpo que es rígido. ¿Me doy a entender bien o no? ¿Se entiende, no? Chiquillos, chiquillas. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Así que nada de andar analizando cuestiones en la mente también, por favor, cuestiones elásticas. Todo absolutamente sólido. ¿Ya? Todo sólido. ¿Ya? Sacar esto hace calor.
¿Y por qué un sólido? Mira, después, si miran el peer deck, yo tengo ahí algunas actividades para que puedan notarlo, pero cuando tú rotas algo sólido, fíjate que, voy a ponerlo así, si parto aquí y doy una vuelta entera, supongamos que nos demoramos un segundo. Si me pongo acá, muy cerca del centro, y doy una vuelta entera, me voy a demorar exactamente lo mismo que se demoró el punto de acá arriba. Es decir, todos los puntos del sólido que es rígido tienen la misma velocidad angular. ¿Cachai? Y si tienen la misma velocidad angular o el mismo cambio en la velocidad angular, entonces vas a tener siempre la misma aceleración angular para todos los puntos que están rotando. En cambio, si fuese una nube, por ejemplo, no algo sólido, yo giro aquí y estas que están arriba no les interesa, pues se van a quedar de repente hasta más lentos. ¿Cachai? Entonces, si fuese un cuerpo gaseoso o líquido, nada de lo que yo te estoy diciendo es verdad. ¿Cachai? En GUF. ¿Qué es GUF? ¿No cachai? Ah, en el GIF. Claro, claro. Entonces, fíjate que aquí lo que está pasando en el GIF de acá, claro, ambos deben ser rígidos, o sea, mantener sus posiciones a lo largo del cuerpo y girar siempre a la misma velocidad angular. ¿Cachai? Todos deben tener la misma velocidad angular. Y obviamente eso implica algunas cosas. ¿Cachai? Porque si tú tienes que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, check. Nosotros hacemos un invento, por así decirlo, porque estamos estudiando torque. Se hace comúnmente, así que me disculparán los que son más matemáticos porque van a pensar que esto es como una aberración y todo, pero ya, no importa, si esto funciona, porque la naturaleza es continua, así que en general. Bueno, aplicamos R cruz en ambos lados, y si se fijan, R cruz F es un torque. En vez de llegar y aplicarlo, vamos a aplicar como la suma en ambos lados también para ese R cruz F y ese R cruz M por A, que es lo que estoy mostrándoles aquí. Solamente les estoy mostrando el proceder, ¿ya? Cuando aplicamos la sumatoria, ¿qué es lo que podemos interpretar aquí? Esto es, la suma de todos los R cruz F es igual a la suma de todas las masas involucradas por R's que están involucrados por R por alfa. Y aquí es donde estoy introduciendo algo nuevo. ¿Qué es algo nuevo? Lo que estoy diciendo es que la aceleración que tenga un cuerpo va a ser la aceleración angular por el radio en el cual sea que se esté moviendo. ¿Ya? ¿Cómo entender esto, chiquillos, chiquillas? En realidad es bien sencillo, porque creo que en algún momento les hice esta mención, pero fíjense, yo antes me preguntaba cuando estaba chico, decía, no sé, pues giraba así la cabeza y en algún momento apareció en mi cabeza esta pregunta. Por ejemplo, yo me giro 90 grados, no lo pensaba con grados, pero giro 90 grados, ya, y mi nariz avanza, por ejemplo, no sé, 15 centímetros, ya, pero pienso en mi mirada, y miraba los cerros, por ejemplo, a lo lejos, y yo giraba los mismos 90 grados, y ahí estaba recorriendo como, no sé, debe haber recorrido 1000 kilómetros. ¿Me siguen el ejemplo de momento, no, chiquillos, chiquillas? O sea, que hay una diferencia entre el movimiento de mi nariz y la distancia que recorre, por ejemplo, mi mirada, que pueden ser miles de kilómetros quizás. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ya. ¿Cómo se enlazan esos dos ejemplos? Obviamente, el radio es algo importante. Si yo tengo el eje de giro en mi cabeza y mido desde ahí hasta mi nariz, serán un par de centímetros. Y al girar, por ejemplo, un cierto ángulo, ya voy a avanzar, no sé, tantos centímetros. Pero la distancia que existe desde mi cabeza hasta el punto donde yo sea que estoy mirando serán de unos cuantos kilómetros. Y si giro 90 grados, voy a avanzar proporcional a ese radio. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta ecuación? Que la aceleración que tenga cualquier cuerpo en su tangente, voy a pensarlo así, aquí voy a poner un cuerpo que se está moviendo para allá y aquí voy a mover otro cuerpo que está en la periferia que también se está moviendo para allá. Así. El que tiene menor radio va a tener menor aceleración con respecto al que tiene mayor radio. Entonces, el radio es como un factor de escala. ¿Cachai? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que la aceleración que sea que tenga un cuerpo que rota va a ser el alfa que ya hemos visto
ponderado o amplificado por el R. ¿Me siguen la idea o no? ¿Se entiende, no? Más grande R, entonces, más grande es la aceleración. Me imagino que están tomando apuntes, por eso que siento que hay como una especie de lag entre sus respuestas. Pero, ¿se entiende o no? ¿Sí? Ya. Y para cerrar lo último, porque esto es con lo que cierro un poco esta relación lógica que existe aquí, fíjense, la suma de torques, que es lo que está aquí a la izquierda, se puede entender como la suma de torques, que es lo que está representado aquí, y eso va a ser igual a la suma de las masas por los radios, cruz el radio por el alfa, pero el alfa siempre es el mismo, porque el sólido es rígido. Y entonces, al ser siempre el mismo, uno lo puede factorizar, por así decirlo, de las sumatorias o de todos los términos, y nos va a quedar que el torque neto, o el torque total, es esta suma extraña por alfa. Y uno dice, ¿y para qué sirve esta cuestión? Fíjense en lo notorio de la similitud que hay. Voy a escribirlo acá. La suma de torques es igual a la suma de esa cosa rara que hay ahí, mr cuadrado, por alfa. ¿Qué interpretación quiero dar con esto? Esto es como una especie de fuerza. Esto es como una especie de aceleración. Entonces, esto de aquí sería como la masa. Esto es para la traslación. Esto es para la rotación. Y uno dice, ¿y qué demonios es esto? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Fíjense entonces, el torque debería ser este valor, que lo vamos a llamar I, por alfa. O sea, siguen siendo las leyes de Newton, pero ahora en términos rotacionales. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que el torque es igual a un número, que vamos a llamar I, por alfa, o masa por aceleración. Este sería como una especie de masa, pero en realidad no va a ser la masa. Lo vamos a llamar inercia, o momento de inercia. ¿Ya? Monse, alfa es para las rotaciones, A para las traslaciones. Ya, ¿y por qué alfa es constante, Easy? Porque acuérdate que al ser un sólido rígido, si tú giras un ángulo, el cuerpo que es rígido, sólido, va a cambiar el mismo ángulo todas las partículas. ¿Cachai? No así si fuese elástico. ¿Cachai? Entonces, el omega siempre es el mismo para todas las partículas y el alfa es el mismo para todas las partículas cuando el sólido es rígido. ¿Cachai? ¿Sí? Perfecto. Ya, lo que quiero que se lleven de esto, chiquillos, chiquillas, es esto. El torque es ese valor I por alfa. O sea, no hay nada que aprender nuevo, son solamente las leyes de Newton o la segunda ley de Newton que de alguna manera está escrita de una manera diferente nomás. ¿Ya? Yo sé que estoy simplificando muchas cosas, que toda esta cuestión se ve fea, pero en realidad es así. ¿Ya? El torque va a ser ese I, que no sabemos qué es todavía muy bien, por el alfa, que ese lo entendemos más o menos bien y este ya lo entendemos bien. El problema va a ser este. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas. No vamos a trabajar con cuerpos elásticos, olvídenlo. No, sáquenlo de su mente. No, sáquenlo. ¿Ya? No. De hecho, hay una carrera entera destinada a eso. Hay gente que estudia física de sólidos prácticamente 7 años. Así que, no, elimínenlo de su cabeza porque en realidad, y tampoco es necesario. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí, chiquillos, chiquillas, o no? Hasta el punto en donde el torque es I por alfa. ¿Sí? Por favor, los demás, chiquillos, chiquillas, denme feedback, o en Peerdeck, o en Zoom, donde sea que estén ahí más pendientes. Súper bien, tenemos buen feedback. Ya. Miren, insisto, el Peerdeck tiene varios pasadizos, ¿ya? Así que si quieren los ven, si no quieren no los vean, pero se los dejo ahí solamente si es que les interesa verlo. Aquí hay un video, pero que es, de verdad, chiquillos, chiquillas, es un manjar que se inventó en los años, o sea, se hizo en los años 80 para poder explicar el diferencial del auto. Y ahí después van a poder ver por qué, por ejemplo, los diferenciales son tan importantes y por qué las carretas antiguas se les salía siempre la rueda. ¿Ya? Lo dejo ahí dando vuelta porque realmente es bien bueno.
Ya. Ok. Nos enfocamos entonces en el problema que se suscitó precisamente por el tema de la ecuación de torque. La alternativa, voy a ponerlo así. ¿Qué cosa es esta suma de m's por r's cuadrados? Bueno, claramente tenemos dos piezas. Uno es la masa y el otro es los radios, ¿ya? Porque si lo recuerdan, era algo así. Y era la suma de todas las masas por todos los radios al cuadrado. Algo así, ¿ya? No es directamente la masa. Y la razón es súper sencilla. De hecho, pueden hacer el ejercicio como ustedes quieran en casa, ¿eh? Pero, a ver, voy a ver si es que tengo algo. Voy a mirar para afuera un poquito. Sí, ¿qué estoy haciendo aquí? No. Ya, viene acá. Ya, tengo esto, ¿eh? Voy a ponerme así. Me conseguí una escoba. Pueden hacer exactamente el mismo experimento en la casa, en donde si se fijan, el número I, por así decirlo, está diciéndonos de alguna forma el cuánto se resiste un cuerpo no al trasladarse, sino que al rotar, porque estamos hablando de rotaciones. Entonces, no sé si lo notan, pero cuando uno barre, por así decirlo, uno no toma la escoba así, porque uno suele pensar que cuesta mucho. En general, uno toma esto desde un poquito más abajo. Y si se fijan, cuando uno lo toma más o menos desde el medio, la rotación es totalmente distinta, como que cuesta menos. No sé si coinciden conmigo, ¿se entiende, no? Estoy mirando el chat, por si acaso. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Perfecto, muchas gracias por el feedback. Miren, ¿qué es lo que pasa? Donde nosotros estemos haciendo rotar el cuerpo, este cuerpo va a ofrecer mayor resistencia a la rotación. Por ende, si se fijan, ese r cuadrado que está acá nos está diciendo lo siguiente, que si las masas están muy lejos del punto de pivote, o sea, generan radios muy grandes o muy pronunciados, ese I va a ser más grande, porque va con R cuadrado. Entonces, si yo pongo las masas demasiado lejos del punto de pivote, esta cuestión se va a resistir a que la giren. ¿Se entiende? ¿O no? R's muy grandes, mayores I, y mientras mayores sean I, más cuesta girar. ¿Sí? Perfecto. Y lo que queda de alguna manera ya definitivo, y es obvio, que mientras más masa, más cuesta girar. No es lo mismo tener una escoba de 30 gramos que tener una escoba de 30 kilos, ¿cierto? Obviamente la que tiene más masa probablemente cueste más girar. O sea que el momento de inercia hace referencia a una resistencia al rotar, por supuesto. ¿Cachai? Así como, por ejemplo, cuando uno empuja un cuerpo y quiere trasladarlo y no puede hacerlo fácilmente porque depende de la masa, en este caso vas a depender, la rotación va a depender de cuánta masa tienes, pero de dónde está distribuida. Mientras más lejos está, más se resiste a que lo rote. ¿Ya? Y de hecho, no sé si se percatan, pero el Chavo del 8 giraba la escoba así, la tomaba así. No por nada, porque si lo hubiese hecho al revés, probablemente le costaba un poco más. Porque la masa, la mayor cantidad de masa que está aquí, probablemente habría estado muy cerca del punto de rotación, por ende cuesta poco cambiar su rotación y sería más inestable. En cambio, si lo pone así, la masa se fue lejos y al irse lejos, la escoba tiene una mayor resistencia a que la roten, por ende es más estable. ¿Cacharon, no? La física del Chavo del 8 nunca falla. ¿Se entiende, cierto, chiquillos, chiquillas? Tremendo, ¿ah? ¿Cierto? Tremendo. Bueno, y así un montón de cosas que ustedes también pueden pensar, porque, insisto, también podrían pensar desde este punto de vista el por qué tienen rodillas, por ejemplo. Las rodillas, fíjense, nos dan la posibilidad de achicar los radios, por ende que nos cueste menos girar la pierna. Si no tuviésemos rodillas, nuestra masa estaría muy lejos de la cadera en este caso, ¿cierto? Así que obviamente nos costaría mucho avanzar. Las rodillas existen, o los codos existen, principalmente para poder reducir este valor, o sea que cueste menos girar.
No sé si me siguen. ¿Se entiende, cierto? Ya. Y lo último, que es este valor K, en realidad es una constante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo girar una escoba a girar, por ejemplo, una ventana o girar un computador o lo que sea. Ese valor K va a ser determinado por la forma del cuerpo. ¿Ya? Y hay gente que se dedica a esto prácticamente toda la vida. Existe un número I para cada cuerpo que existe. ¿Ya? Así que no hay una ecuación física fácil para esta cuestión. Nunca. Así que siempre se las van a dar. ¿Ya? Profe, pero en el torque a mayor brazo era menor fuerza, tenía entendido. Correcto, correcto. Pero menor fuerza que necesitas para ejercer el torque. ¿Cachai? Acuérdate que son dos variables. ¿Cachai? Entonces, si tú quieres hacer girar algo, puedes aplicar una gran fuerza o ponerla en un gran radio. Ahora, si tú tienes un gran radio, lo más probable es que vayas a necesitar una pequeña fuerza para poder generar un gran torque. ¿Cachai? Y es donde el tío Arquímedes entraba y decía, bueno, denme un brazo de palanca y voy a hacer al mundo girar. ¿Ya? Porque él sabía que obviamente si tú tenías un brazo lo suficientemente grande, ibas a ocupar una pequeña fuerza para poder generar un gran torque. ¿Sí? Ya, chiquillos, chiquillas, y me voy a saltar a la siguiente diapo rápidamente para que puedan visibilizar lo siguiente, que cada uno de los puntos que están acá, o cada una de las figuras que se encuentran acá, tiene su propio momento de inercia. ¿Ya? Y al tener su propio momento de inercia, obviamente la constante va a cambiar, pero siempre va a ser un mr cuadrado. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, ¿se entiende o no? ¿Sí o no? ¿Se entiende? ¿Hasta aquí cómo vamos? Estas son puras interpretaciones, yo sé que hay cosas muy conceptuales aquí dando vuelta, pero les pido por favor que me den feedback. Es harta materia, yo sé que hay de todo aquí, pero bueno, es lo que me solicitaron hacer. ¿Por qué en las varillas dice L cuadrado? Ya, buena pregunta, porque L es el largo de la vara. Porque ahí la vara no se está haciendo girar con respecto al centro, con respecto a su núcleo, sino que se está agarrando la vara y gira perpendicularmente. Es como hacer esto. ¿Cachai? Entonces ahí va a depender del largo de la vara en vez de el radio de la vara, que si es que lo hace girar así. ¿Cachai? Y el cilindro, bueno, lo mismo. En este caso es igual. En el caso del cilindro, tú vas a tener un radio del cilindro, chuta, aquí, y lo vas a hacer girar con respecto al radio. ¿Cachai? Todo va a depender del cómo lo hagas girar. ¿Cachai? Cada forma que tú tengas va a tener un momento de inercia. Y dependiendo con respecto a qué eje lo haces girar, vas a tener nuevamente un momento de inercia. ¿Cachai? Porque acuérdate que ese R es la distancia que tienes entre cada una de las partículas que se están distribuyendo de manera distinta. ¿Cachai? ¿Y cuál es la diferencia entre el radio y el largo? Mira, en estricto rigor ninguna, pero puedes analizarlo de esta manera. En vez de pensarlo como un radio y un largo, analízalo como si fuese una distribución o desde el centro o desde el eje de giro hacia donde se encuentran las masas. ¿Cachai? No lo pienses tanto como una cuestión así como explícita, como el largo del palo este o el radio del cilindro. No, piénsalo como en términos de distribución, Anto, ¿ya? A la distancia en la que se encuentran las cosas. ¿Cachai? Ya. En fin, veo que tenemos buen feedback, todo ok. Yo dejé un montón de actividades ahí para poder jugar, así que si quieren les echan una miradita, ahí le damos una vuelta. Ya. Para consolidar, si el torque neto es 0, la suma entonces de los torques es 0, eso implica que no hay cambios en la aceleración angular, porque obviamente si tenemos esta ecuación, I por alfa, si este es 0, y estamos hablando de que estamos rotando cuerpos físicos, bueno, este no puede ser 0. Así que el único que es 0 es el alfa. ¿Ya? O sea, en palabras sencillas, que si la suma de torques es 0, la aceleración angular es 0, y al ser 0 la aceleración angular, quiere decir que la velocidad angular se mantiene constante. O sea,
es un movimiento circunferencial uniforme, que es lo que sale como MCU. Aquí denme un feedback rápido, chiquillos, chiquillas. ¿Se entiende, sí o no? ¿Sí? Después de pasar todo lo complicado, obviamente esto tiene quizá un poquito más de sentido y obviamente es más fácil de abordar, ¿cierto? Y si se fijan, esta es como la primera ley de Newton. O sea, si la suma de fuerza es cero, el movimiento es rectilíneo y uniforme. En el caso este, si la suma de torques es cero, la rotación es circunferencial, en este caso, con ómegas uniformes, ¿ya? ¿Cómo sería un ejemplo de sumatorias de torque igual a cero? Bueno, muy sencillo. Las ruedas de un auto, cuando tú vas a velocidad constante. ¿Cachai? Si analizan las ruedas del auto, siempre están cambiando el mismo ángulo en el mismo tiempo. O sea, el omega es el mismo siempre. ¿Cachai? No hay aceleración ni frenazos. ¿Ya? Todo bien, ¿cierto? Ya, bueno, esto está de más, obviamente. Ahí tenemos la segunda ley que es evidente, ¿ya? La fuerza es la masa por la aceleración, o sea, el torque es el momento de inercia por la aceleración angular, ¿ya? Con Abella. Ya, es todo idéntico, si se fijan, y bueno, no es coincidencia, porque obviamente todo lo que sabemos de rotaciones proviene de Newton, pues, y Newton inventó 3 leyes que obviamente son el fundamento de todo lo que viene después, pues, así que obviamente tienen que tener exactamente la misma estructura. ¿Ya? Hasta ahí, check. Insisto, les puse algunos ejemplos que después los pueden ver con mayor detalle. Y bueno, vamos a hacer obviamente algunos alcances aquí y todo. Vamos a entrar en un concepto que puede sonar nuevo, pero es igual. En verdad es exactamente lo mismo. Si se fijan y hacemos un alcance a la fuerza, recuerden que la fuerza no solamente era masa por aceleración, también era la variación del momentum con respecto al tiempo. Y si lo escribo un poco más bonito, esto podría ser la variación de todos los m por v a lo largo del tiempo. ¿Me siguen esos chiquillos, chiquillas o no? ¿Sí? ¿El tema de la fuerza? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Hay varios aquí que me están siguiendo. Me imagino que como ha pasado el tiempo y esta materia ha sido un poco extensa, están un poco cansados, pero se entiende, insisto. Hasta yo también estoy medio cansado y quizá me tenga que tomar de nuevo un pelito del seminario para poder cerrar. Pero estoy tratando de dejar todo clarito, ¿ya? Toda la parte conceptual clarita. Hoy día los ejercicios son súper fáciles en el seminario, así que incluso creo que vamos a salir antes, incluso ocupando la clase, ¿ya? Pero les pido que me sigan aquí para dejar todo bien, bien cuadrado, ¿ya? Ya, al tiro vamos para allá. Entonces, tenemos eso. Pero si se fijan, si hacemos el símil con los problemas de rotación, esto sería algo así. El torque es el delta de algo que no conozco partido en delta t. O, lo que es lo mismo, voy a hacer el símil para que se entienda, es la variación de, en vez de la masa, ¿qué debería poner ahí? Díganme en el chat, por favor. A ver si se entendió. En vez de simplemente la masa, ¿qué tengo que poner cuando son rotaciones? Y Eso, muy bien. La inercia o el momento de inercia. Y en vez de velocidad, ¿cuál es el símil de la velocidad en las rotaciones? Tremendo. Pato, muy bien. En vez de I, le ponemos omega, partido en delta t. Y si se fijan, ahí apareció de nuevo un nuevo concepto, que es exactamente lo que me habían dicho aquí. Este concepto, en vez de llamarse momentum lineal, recibe el nombre de momentum angular. ¿Y qué demonios es eso? El momentum angular es un número, en este caso un vector o una expresión matemática, que te va a ayudar a caracterizar. ¿Qué quiere decir caracterizar? Que te da todas las cualidades o todas las características necesarias físicas para describir qué cosa. Bueno, el momentum describía las traslaciones. El momentum angular va a describir las rotaciones. ¿Ya? Y bueno, obviamente, ¿qué nos va a decir? Por así decirlo.
Si lo recuerdan de las jornadas anteriores con el tema de los choques, ya, pues, o sea, si tú tenías ahí un choque entre una bala y un papel, bueno, la bala deshace el papel, no porque realmente sea más fuerte o porque las leyes de Newton no cuadren, porque aquí uno podría decir, ya, pues, voy a tomar otro ejemplo, una mosca que choca con el parabrisas de un auto. Las leyes del movimiento dicen que la mosca y el auto deberían chocar con la misma fuerza. Pues. La mosca le aplica una fuerza al auto y el auto le aplica la fuerza a la mosca de la misma intensidad. Pero el que gana es el auto, no porque aplique más fuerza, sino que porque tiene más momentum lineal. El momentum es lo peligroso, el momentum es lo que despedaza, por ejemplo, a la mosca. ¿Ya? Aquí de alguna manera es lo mismo. Lo que tú estás diciendo con el número L es que hay una característica de las rotaciones que te va a decir cuándo hay más o menos rotación de un cuerpo, y eso está relacionado con el I y con el omega. Mientras más momento de inercia tengas, o sea, más I, probablemente vas a tener más estado de rotación. Y obviamente mientras más rápido estés girando, también. Por eso es I por omega. ¿Ya? Y obviamente, como de alguna manera podríamos pensarlo, como el I es una definición que sabemos que están sumatorias, dando vueltas por ahí, bueno, uno lo puede relacionar directamente con esto, porque el I también puede ser obtenido a través del torque y esa clase de cuestiones. Entonces, lo podemos obtener de dos formas, que puede ser I por omega, que es la forma fácil de entender, la que yo ya les di, o una parte un poco más complicada, que es a través de un producto cruz, ¿ya? Que es R cruz P, donde P, y aquí voy a hacer el alcance, es el momentum lineal que podría tener un cuerpo, ya pensemos que esta cuestión está rotando, ya, y esto es una partícula, aquí rotando, ya, solo una partícula, porque si no la cuestión se complica. Esta partícula tiene momentum m por b, o sea, se traslada por la tangente, ya, este sería p, y si yo quisiera calcularle el momentum, o sea, la cantidad de rotación que tiene eso, bueno, sería el radio cruz p. Pero esa interpretación, insisto, es un poco difícil de ver. Quizá es más fácil esta, ¿ya? ¿Qué les recomendaría yo? Entiéndanla a través de esto y aplíquenla quizás a través de cualquiera de estas dos. Esta pueden aprendérsela de memoria sin tener mucho conocimiento de qué trata, pero esta de acá les da el concepto, ¿ya? Les da el entendimiento del concepto, ¿ya? Bueno, el momento angular, en palabras bien sencillas, se mide en joules por segundo o kilogramo por metro cuadrado partido en segundo. ¿Ya? R, ¿qué es? Es la distancia que existe desde donde está girando hacia donde está la partícula. ¿Ya? Igual, la mosca igual frena el auto una cantidad imperceptible, ¿no? Sí, sí, efectivamente lo frena, pero solamente si es un cuerpo sólido. Porque si el parabrisas es elástico, en realidad la respuesta es no. Y es elástico. Sí, R es vectorial easy. Es el vector que va desde el centro hacia donde está el punto o la partícula rotante. ¿Ya? Cuesta, ¿eh? Cuesta esta cuestión, sobre todo cuando hay tanto concepto asociado. Profe, L tiene el mismo sentido y dirección que omega, ¿o no? Sí, efectivamente, David. Y obviamente eso es un excelente comentario, porque si omega sigue la regla de la mano derecha, entonces L también. ¿Ya? Tenemos tres entonces conceptos que siguen la regla de la mano derecha. Muchas gracias, David, ahí, impecable. Tenemos el omega, tenemos el torque y tenemos el L. ¿Ya? Así que esos tres siguen la regla de la mano derecha. ¿Ya? Oye, ¿cómo se sienten? ¿Cómo estamos? ¿El palito es una I? Sí. Sí, eso es una I. Este es I. Ahí. Ya, no hay de qué. ¿Cómo se sienten? ¿Muy cansados, muy cansadas o no? Sí, es mucho. Yo sé que hay harto. De hecho, todavía nos queda un poco más.
Pero tranquilidad, porque en verdad van a ver los ejercicios y van a decir, ¿y para qué pasó toda esta cuestión el profe? Ya, bueno, trato de cumplir un poco, insisto, con el tema del que tengan todo en el cuerpo, y voy a agregar un calificativo, que esté en el cuerpo y además bien, ¿ya? Porque si no, esta cuestión va a ser simplemente llegar y aplicar la fórmula, que a lo mejor en algunos casos es suficiente, ¿eh? Pero no es la idea, ¿ya? No es la idea. Acuérdense que en física lo más importante antes de ocupar la fórmula es interpretarla correctamente, ¿ya? Porque si no, no pueden enfrentar los ejercicios, ¿ya? ¿Qué era? Pero momentum, sí, momentum lineal. Acuérdate que ese era el m por b, ¿ya? Esto es válido para una partícula, ¿eh? No olvidar, ¿ya? Válido para una partícula principalmente, es R cruz P. Ya tengan cuidado con eso, porque obviamente eso uno le pierde el foco cuando ve el hipo. Uno dice, ya, pero si es un cuerpo sólido, y aquí hay un montón de partículas. Sí, sí. Ahí hay un truco que no le he contado, pero lo que hace uno en realidad es como transformar un cuerpo complicadísimo y lo transforma en un punto. Que eso después se va a llamar centro de masa y muchas cosas que en realidad aquí no vamos a hablar. ¿Ya? Pero se los menciono por si es que tienen alguna duda. Ya, chiquillos, chiquillas, nos dieron las 15:30. Si les parece, miren, vamos a un receso y vamos a mantener el, ¿cómo se llama esto? Voy a mantener el enlace para que quede toda la grabación de corrido, ya, y que no quede saltada con el seminario. Entonces yo le pongo pausa ahora, nos quedamos aquí, vamos a descansar, no sé cuánto es, 15:30, 15:45, son 15 minutos, ¿ya? A las 15:45 volvemos aquí, la idea es que no se desconecten, ¿ya? Se quedan acá y después nos cambiamos de sala, cuando ya hayamos terminado la parte conceptual. ¿Les parece? Díganme si sí o si no, por favor. Se usa a un solo qué? A un solo cuerpo, Easy. Ya. Perfecto, ya. Vamos a reponernos y pongamos el espacio musical, pues perfecto, no hay problema. Después YouTube me va a vetar el video, así que le voy a poner pausa. Ya, nos vemos a las 15:45, chiquillos y chiquillas, ¿ya? Voy a desconectar la cámara y el micrófono. Voy a hablar por el chat si es que me necesito. Nos vemos. Ya, vamos por Ariana Grande. Me van a banear por Ariana Grande nomás, pero creo que podemos editarlo ahí. Ya, chiquillos, chiquillas, vamos a cerrar entonces nuestra cátedra. Espero no tomarme más de 15 minutos, ¿ya? Así que vamos a seguir en esta unos 15 minutitos, salimos y yo les comparto de nuevo un enlace del seminario, ¿ya? ¿Están por ahí, cierto? Estábamos hablando ahí con Diego respecto al tiempo, el presente y todas esas cosas, así que una discusión de varios milenios, pero... Ya, perfecto. Estamos entonces, chiquillos, chiquillas. Ya, entonces, vamos a avanzar. Voy a resumir el tema del momentum, ya que es lo último que nos había de alguna manera quitado el sueño. Voy a avanzar un poquito una diapo para hacer el alcance del que se trata. El momentum, entonces, es una variable física o un concepto físico que va a caracterizar la rotación. Es decir, no es el origen de la rotación, no es la razón por la que las cosas rotan, como el torque, sino que esta cuestión es para los cuerpos que ya se encuentran en un estado de rotación. O sea, el momentum, en palabras sencillas, es todo lo que tiene la información para poder describir el estado de rotación de algo. Ejemplo, voy a poner una analogía. No es muy bueno poner analogías, pero si tú quieres describir un mueble, voy a poner un caso, ya, tiene patas, es de madera, a veces bordes rectangulares, esas son sus características, y con eso yo lo describo, ¿ya? En el caso del momento angular,
tiene todo lo que tú necesitas para describir la rotación. Ya, tiene tanta masa, la masa está distribuida en tantos radios, está girando de tal manera. No sé si me doy a entender bien, chiquillos, chiquillas. ¿Se entiende? Entonces, el momento angular es, por así decirlo, el concepto del mueble. Es el que engloba todas estas cosas. ¿Se entiende? Perdón. ¿Sí? Denme feedback ahí, por favor. Claro. O sea, no solamente las da, también te permite extraerlas. ¿Sí? La que sea que no conozcamos, también te permite sacarla. ¿Ya? Bueno, como mención... y eso es algo importante, porque la ICI me está diciendo que aquí no se entiende bien la fórmula. El momentum, como es un vector, momentum angular, permite el principio de superposición. ¿Qué quiere decir eso? Que tú los puedes sumar. Entonces, si tú tienes un momentum total, por así decirlo, va a ser la suma de todos los momentums. ¿Cachai? Entonces, lo que estamos diciendo con esta ecuación es que el momentum angular total va a ser la suma de todos los momentums angulares independientes, o sea, lo que es lo mismo, la suma de todos los I por omegas de cada partícula. ¿Me doy a entender bien? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Exacto. Esto es precisamente para cuando tienes más de un cuerpo. O sea, podría ser una silla que está girando, pero la silla, si la quería analizar en términos de átomo por átomo, cada átomo tendría un I por omega particular y tendrías que sumarlos todos para que te dé el momentum angular total. ¿Ya? Un caso quizá más cercano a su disciplina también podrían ser electrones. Electrones que están orbitando alrededor de un núcleo atómico. O sea, si tú tenés un hidrógeno, claramente la suma es fácil, pues aquí sería un I por omega, porque es un electrón. Pero si tú tuvieras, por ejemplo, 2 electrones en el orbital S, tú tendrías que hacer una suma de un I por omega 1 y un I por omega 2, y ahí tendrías el momento angular total para el átomo de hidrógeno. ¿Sí? Eso. Bueno, y quizá como una interpretación extra, si yo calculo eso, entonces estaría caracterizando la rotación de los electrones del átomo de hidrógeno. O sea, ahí tendría toda la información necesaria para eso. ¿Ya? Bueno, algo importante. Bueno, esto creo que ya lo mencioné, ¿eh? Solamente es una mención honrosa a la segunda ley de la, de la termodinámica de Newton, del movimiento, que el torque es delta L partido en delta T, que ya lo vimos, y eso es R cruz F, que era el torque que ya lo habíamos visto. No voy a entrar mucho más en eso, porque en realidad lo hemos cateteado todo el rato. ¿Ya? Tremendas consecuencias de esto. ¿Ya? Y que tiene que ver obviamente con el mismo concepto de momentum lineal de la vez pasada. Si no hay torques externos, ojo con eso, torques externos, ya aplicándose sobre un cuerpo, entonces ese cuerpo conserva la cantidad de rotación. O sea, en palabras sencillas, conserva el momentum angular. ¿Ya? Ojo, sí y solo si hay ausencia de torques externos. O sea, voy a seguir con mi carretito. Si yo veo que este carrete está girando y no hay nadie influenciando su rotación, la cantidad de momento angular, L, acuérdense que sigue la regla de la mano derecha, ¿ya? Esa cantidad siempre se mantiene igual. O sea, esto va a seguir rotando de la misma forma, con MSU, ¿ya? Obviamente, como se empieza a detener aquí, debe haber una fuerza externa, que en este caso debe ser el roce que está dentro del carrete, que lo está deteniendo. Por ende, obviamente aquí no se cumple la ley de conservación del momentum angular. ¿Me siguen, chiquillos, chiquillas, o no? El L, acuérdate, momentum angular, lo que caracteriza cuánta rotación tiene un cuerpo o qué rotación tiene. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que si yo veo el carrete girando y no hay ni una fuerza externa, o perdón, torque externo que esté impidiendo o cambiando la rotación, entonces esto debería permanecer en movimiento circunferencial uniforme, o sea, el momentum se mantiene. Igual es lógico, porque es como que si no hay nadie influenciándote desde afuera, la cantidad de rotación que tú llevas
va a ser siempre la misma. ¿Entendés? Porque no hay nadie influenciando. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Denme feedback ahí, por favor. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Tenemos a la Javi que me dice que sí. Parece que la Isi también. Los demás, sé que están anotando, pero por último pónganme un sí más rapidito. Yo ahí, por último, les doy un poquito de tiempo para poder... ¿Se entiende? Perfecto. Muchas gracias. Sí, de verdad necesito eso, porque por último, para poder avanzar un poco más tranquilo y no quedar ahí como colgando. ¿Ya? Bueno, es evidente cuáles son las consecuencias de esto, ¿eh? Porque si L inicial es igual a un L final, o sea, eso implica que se conserva, aquí está la ley de conservación, está escrita, ¿ya? L0 se escribía como I por omega. Así que un I por omega inicial va a ser igual a un I por omega final. Y uno dice, ya, pero ¿y dónde está esta cuestión? Esto es lo más visible y es lo más interesante de poder observar. Porque si se fijan, el momento de inercia, acuérdense, era la resistencia a la rotación. Y mientras más alejadas estén las masas, por así decirlo, más le va a costar al cuerpo girar, como el tema de la escoba, que lo habíamos visto. ¿Ya? Fíjense en este caso, voy a hacer el alcance. Si se conserva la cantidad de rotación, esta igualdad es siempre válida. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Voy a poner un caso. Si yo tengo un momento de inercia muy grande, o sea, tengo masas muy alejadas, o grandes radios, o grandes masas, en este caso, y después, por ejemplo, lo cambio y transformo ese momento de inercia en algo más chiquitito, obviamente las consecuencias, como esto es una igualdad, las consecuencias se podrían ver en lo siguiente, que las velocidades angulares tendrían que tener comportamientos opuestos. Porque si este es grande y este es chico, entonces necesariamente este va a ser chico en comparación al otro. No sé si me doy a entender bien, chiquillos, chiquillas, con esa ecuación. ¿Se entiende, sí o no? Porque es una ley es una igualdad. ¿Se entiende, cierto? Y miren, ¿por qué les digo que es muy fácil de ver? Realmente es muy, muy fácil. Miren, aquí siempre todo el mundo me agarra para por esto, pero creo que es necesario si es que se quiere entender. Miren, voy a... Bueno, una alternativa es esta, que si se fijan, voy a leer el chat, ¿eh? Por si acaso, estoy leyendo el chat. Si tiro las manos hacia afuera, la masa se va más lejos de mi centro, pensando en que puedo girar así, ¿ya? Mi momento de inercia es más grande o es más chico que si tuviese las manos pegadas al cuerpo. Este, ¿es más grande o es más chico? Si tiro las manos lejos. ¿Es más grande mi I o es más chico mi I? Cuando las manos están lejos. Juéguensela, equivóquense. Perfecto, la mayoría dice que es grande. Efectivamente, es más grande. Acuérdense del problema del chavo, ¿ya? Mientras más lejos está la masa, más le cuesta a esto moverse, ¿ya? Es decir, si yo tiro mis manos lejos, más grande es el I. ¿Me siguen, cierto? ¿Cierto? Porque estoy tirando masa lejos de mí, ¿cierto? Ya. Y percátense de lo siguiente. Si bajo las manos, voy a disminuir mi I, ¿cierto? Y fíjense en esto. Si yo me entrego un grado de rotación, o sea, yo giro un poquito, pero con los brazos extendidos. Si giro un poco con los brazos extendidos, voy a tener una cierta cantidad de rotación, o sea, voy a tener un cierto L, por así decirlo. ¿Ya? Algo así. ¿Me doy a entender bien, cierto? ¿Sí? Ya. Fíjense en lo que va a pasar. Voy a aproximadamente evitar tener fuerzas externas o torques externos para disminuir mi rotación. Obviamente no voy a poder porque tengo alfombra acá abajo, así que probablemente voy a tener mucho roce. Pero vamos a ver la aproximación que tiene esto. Voy a mantener mi giro y voy a juntar los brazos. O sea, voy a achicar mi I. Si achico el I, debería aumentar mi omega final, o sea, la cantidad de giros que estoy dando. ¿Me siguen, cierto? ¿Se entiende? Ya, miren, puede ser que no se note mucho, ¿eh? Pero voy a intentarlo. Zeus, León, tienen que salir de aquí. Ya, si los piso, ya, por ahí un poquito. Ya, 1, 2, 3. Ya, gira un poco rápido, ¿cierto? Se ve, ¿cierto?
Efectivamente, la gente que hace ballet lo puede notar un poco más. Pero ¿se fijaron que cuando junté los brazos, el giro se volvió un poco más rápido? Se notó, ¿cierto? Ya. La razón por la que eso se ve y la razón por la que yo aumento mi rapidez angular es precisamente porque hay una ley de conservación de la cantidad de movimiento angular. ¿Ya? Si no se cumpliera, esto no pasaría. Así que de alguna forma, si ustedes tienen un cuerpo que está girando y disminuyen, por ejemplo, su momento de inercia, va a aumentar su giro. ¿Ya? Pucha, que está el león aquí entre medio. Pues, si miren, tengo un perrito aquí en el medio que me está... perdón, es que se me desconectó ahí un monitor. Ya, ahí. Tengo el perrito aquí en el medio que está durmiendo. Así que... ya ahí. Estoy bien. Ya, todo bien hasta ahora. Bueno, a eso se le llama ley de conservación del momento angular o momentum angular. ¿Vale? Ahí está. Ahí está. León. Ahí está. ¿Ven? Ya, en fin. Ya, y lo último que me queda, chiquillos, chiquillas. Bueno, obviamente aquí cae de cajón, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me llama la atención esta cuestión tremendamente, ¿eh? Pero el gato, ¿cómo le hace el gato para girar en el aire si no hay nadie rotando? O sea, si el gato venía cayendo de espaldas y no hay torques fuera de él, ¿cómo lo hace para rotar en el aire si se tiene que conservar la cantidad de rotación? ¿Ya? Eso es magia fina. Así que se los dejé ahí para que le puedan echar una mirada. Insisto, las personas que les interese mucho más esto, el gato es una de las cosas más impresionantes que pueden aprender para el tema del momento angular. Denle un tiempo, yo de verdad se los recomiendo muchísimo. Denle tiempo a estas diapos que les estoy compartiendo y van a darse cuenta de cómo es que lo hace el gato para poder de alguna manera conservar la cantidad de movimiento angular y aún así girar. ¿Ya? De hecho, esto es tecnología espacial, aunque ustedes no lo crean, esta tecnología, la tecnología del gato, ha hecho posible que, por ejemplo, naves en el espacio puedan rotar, porque en el espacio no hay roce. ¿Cómo lo hace una nave para poder girar? Ya, ahí tenemos algo, ¿ya? Bueno, eso ya se los comenté, ya, y esta es la parte complicada, chiquillos, chiquillas, ¿ya? Con esto cierro. Miren, átomos hidrogenoides, esto va a ser una pasadita, ¿ya? Una pasadita que lo vamos a ver en un puro ejercicio. Existe dos posibles momentos angulares para el átomo, ¿ya? ¿Y por qué les digo dos posibles? Porque hay dos perspectivas para poder anotar en términos de la rotación. Una, que es una rotación de un cuerpo externo sobre un eje, que podría ser como la traslación de la Tierra alrededor del Sol. La Tierra es el cuerpo externo que está dando vueltas alrededor de otro cuerpo, así, ¿ya? Y además de eso, existe otra característica rotacional de los cuerpos, que en este caso lo vamos a llamar spin. El spin es la rotación de un cuerpo sobre sí mismo, ¿ya? No respecto de un eje externo, sino que un eje que le pertenece al cuerpo. Ejemplo, la rotación de la Tierra. Si pongo esta cuestión así en palabras bien sencillas, el L, momento angular, se va a llamar de alguna manera a la traslación. Y el S, que va a ser el momento angular del spin, bueno, va a estar asociado al concepto de rotación. ¿Me siguen o no, chiquillos, chiquillas? Son la forma más fácil de entender esta cuestión, porque obviamente estos conceptos son muy complejos. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Véanlo así. El L es la traslación, es la cantidad de rotación, por así decirlo, por la traslación, y el S es la cantidad de rotación que tienes por la rotación. ¿Cachai? Rotaciones externas, rotaciones internas. ¿Ya? Ya, teniendo eso en el cuerpo, vamos a definir algo nuevo. Existe un concepto llamado J que se llama el momento angular total. Y es la suma de estos dos. ¿Ya? La suma de estos dos. Sí, no hay problema, puedo repetir. El L es entendido como el momento angular orbital, o sea, mientras estás orbitando algo, por así decirlo, podría asociarlo de esa forma.
¿ya? Si quieres pensarlo de manera sencilla, es la rotación o la cantidad de rotación que tiene un cuerpo que está orbitando alrededor de un eje externo. ¿Cachai? En cambio, el S es un momento angular que lo vamos a llamar en términos del spin, ¿ya? Y que es una cantidad de rotación, porque acuérdate que estamos discutiendo eso, una cantidad de rotación con respecto a un eje que le pertenece al cuerpo. ¿Cachai? No es con respecto a un eje externo, es con respecto a sí mismo. ¿Cachai? Por eso está tremendamente asociado al tema de la rotación. O sea, el L es a la traslación, como el S es a la, perdón, L es a la traslación, como S es a la rotación. ¿Ahí sí? Ahora sí, perfecto. Y lo último, y esto es tremendamente importante para poder entender lo que les voy a hablar. J es conocido como el momento angular total, o sea, la suma de todos los posibles momentos angulares que tenemos, que en este caso son externos, con ejes externos o con ejes internos. Así que es L más S, por definición. ¿Ya? No hay mucha magia en esto. ¿Dónde está la verdadera magia y dónde está el verdadero problema de esta cuestión? Que, mira, hay un tema de precesión, Sergio, efectivamente. Aquí podríamos hablar de precesión y cuestiones bien complicadas, pero dejémoslo, mira, como no, tal cual como lo definimos, porque si hablamos de precesión la cuestión se va a complicar muchísimo más. ¿Ya? Dejémoslo como en traslación y rotación y para que todos entendamos y esta cuestión ahí lo dejamos hasta ahí. ¿Ya? Porque ahora la cosa se complica. En el átomo, tú vas a tener estos dos momentos angulares, estas dos rotaciones, porque obviamente tú tienes un electrón que está orbitando un núcleo y el electrón está rotando con respecto a sí mismo, así que tiene spin y tiene L, por así decirlo, momento angular, ¿cachai? Momento angular orbital. El problema está, y aquí es donde todo se vuelve difuso, muy complejo, ¿ya? Que el problema está en que en el caso del momento angular orbital, cuántico en este caso, vamos a hablar un poquito de cuántica, muy poco, ¿ya? Tenemos una expresión que lo va a describir en función de un número fijo, voy a ponerlo así, o un número discreto, no es continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que no toma cualquier valor. En el caso de un electrón, ojo con esto porque esto está enfocado principalmente en el electrón. En el caso del electrón, si tú quieres evaluar cuánta rotación lleva con respecto al eje externo, o sea, en su traslación, tú vas a tener que aplicar una expresión como esta. Es decir, L va a ser la raíz cuadrada de un número que va a llamarse L por L más 1, la raíz de toda esa cuestión, y por una constante, que en este caso los físicos lo llamamos H barra. H barra es la constante de Planck, que de ahí se lo voy a dar, es un número, ¿ya? H barra es la constante de Planck partida en 2pi. Sí, pi el 3,14. ¿Ya? No nos preocupemos tanto de eso ahora. Lo importante de esta cuestión es que L puede tomar solamente ciertos valores y si se fijan puede ser 0, 1, 2 hasta n-1 donde n, me imagino que lo conocen, es el número cuántico principal, es el que define la energía y toda esa cuestión. Ya no entremos tanto en detalles, lo que importa es que aquí ese número no es cualquier cosa, no es cualquiera. ¿Ya? Ese número va a tomar ciertos valores y esos valores van a estar determinados por ese L, que puede ser 0, 1, 2 y dependiendo del problema, ahí ustedes verán. La pregunta de estos chiquillos, chiquillas, hasta aquí más o menos, ¿se entiende que esto es válido solamente para el electrón? Y que además de eso, no es como en la realidad que nosotros conocemos, que la Tierra puede rotar de la forma que quiera, por así decirlo. No, aquí toma ciertos valores el valor del momento angular orbital del electrón. Son ciertos valores. ¿Se entiende esto o no? Y eso es lo que hace que sea cuántico, ¿ya? Cuántico quiere decir que se puede contar, ¿ya? ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Más o menos. Mira, un ejemplo más o menos fácil. Algo sencillo, que en vez de tener, por así decirlo, una escalera de valores que podría tomar L, podría ser 0, 1, 2, 3 y todos los números entre medios, 1,5, la raíz de 2, todas las cuestiones raras. En vez de eso, el momento angular orbital para el electrón toma solamente ciertos valores. En vez de ser como una rampa, es una escalera. ¿Cachai? Entonces, solamente esos valores están permitidos.
Ninguno intermedio. ¿Cachai? ¿Y cómo saberlos? Bueno, a través de esta expresión. Eso es todo lo que hay que saber. ¿Me sigues? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. Y otra cosa, ¿ya? Eso es como la teoría, voy a ponerlo así, ¿eh? Y la teoría funciona re bien. El problema está, y aquí esto es donde entran todas las cosas complicadas, porque lo más probable es que en el colegio ustedes les hayan enseñado un número magnético, el número M y toda esa cuestión. Ya, ese número en particular, miren, podría no existir, pero el problema está en que los instrumentos que nosotros tenemos hoy día para poder medir estos valores solamente nos permiten medir una cuestión para arriba o una cuestión para abajo, voy a ponerlo así. No nos permiten calcular el momento angular orbital completo. Solamente podemos observar una parte de él. Y esa parte va a estar relacionada solamente con la parte vertical, por así decirlo. Voy a poner un caso. Esto es lo real, este es el L real, pero nosotros de ese valor solamente, de acuerdo a los instrumentos que tenemos en la Tierra, solamente vamos a obtener este. O para arriba o para abajo. ¿Ya? Y ese es el problema. ¿Y por qué toma tanta importancia el L sub Z, por así decirlo? Porque la única razón de medir algo tiene que ver con esto. ¿Ya? Podríamos ni siquiera haberlo ocupado, podría no haber existido nunca en la historia de este planeta, pero los instrumentos que nosotros tenemos hoy día y los experimentos que se han hecho para poder medir algo de este valor no nos permiten medir este directamente. Solamente podemos medir el que está en el eje Z, o para arriba o para abajo. ¿Ya? Y esa es la única razón por la que nosotros ocupamos esto, el L sub Z. Eso se calcula como otro número M que puede tomar valores desde menos L hasta L, o sea, si es que este era 2, va a ser desde menos 2, menos 1, 0, 1 y hasta el 2, ¿ya? Y por la constante barrada de Planck, o H barra, ¿ya? Miren, esto es muy de memoria, pero les estoy tratando de dar la interpretación para que puedan entender qué estamos haciendo, ¿ya? Insisto, el valor L sub Z, no olvidar, es algo que tiene que ver con la cantidad de rotación orbital del electrón, pero además de eso, no sabemos cómo medirlo completamente el L. Así que lo que hacemos es medir el LZ, que ese sí se mide bien, y a partir de ese obtenemos el otro. ¿Ya? Y esto tiene que ver con mucha experimentación. ¿Y no hay una forma de inferir los otros componentes de L? No. No es posible. Hasta ahora no. ¿Esto es parte de la función de onda? Sí, Nicolás. Esto tiene que ver con la función de onda. Miren, ¿por qué no se los muestro así con lujo y detalle? Bueno, primero porque estamos atrasados. Y segundo, porque yo hice este cálculo en la universidad. Creo que se los comenté. Esto yo lo hice, así como cuando tuve cuántica 1, en la universidad yo hice este cálculo y me debe haber demorado 20 planas. Así yo solito, haciéndolo solo, un ejercicio de 20 planas más o menos para poder demostrar que esta cuestión es así. Que existen 3 números cuánticos, que existen estas cuestiones como proyecciones en el eje de la Z y toda esa cuestión. Es un trabajo monstruoso, chiquillos, chiquillas. Es monstruoso, de verdad. Entonces, quedémonos de momento con que esto existe, que lo vamos a aplicar y obviamente, por ser una materia todavía fuera de alcance, pero muy relacionada con su carrera, la vamos a aplicar prácticamente de memoria. Solamente para familiarizarse con las expresiones, no para entenderlas con completitud. ¿Me doy a entender bien o no? ¿Sí? Así que no se asusten por los ejercicios de esto, porque probablemente vayan a ser los más fáciles, ¿ya? Porque es aplicación directa. Ya, ¿qué te está diciendo esto de abajo, Easy? Este de abajo te da el tamaño de ese vector, ¿cachai? Donde el L es el tamaño que sale desde acá, ¿cachai? Ese L sub Z es la proyección del vector L, pero en el eje de las zetas, ¿cachai? Es como por así decirlo el coseno, o la sombra del coseno, ¿cachai? E insisto,
podría no haber existido esta cuestión. Nunca lo hubiésemos ocupado, siempre y cuando hubiésemos podido medir el L. Pero todos los experimentos hasta el día de hoy solamente te permiten obtener el LZ. Así que LZ se volvió importante por culpa de nuestras limitaciones. Sí, coincido. Yo creo que es probable que incluso terminando las carreras esta cuestión no se entienda tan bien. Pero no se preocupen, insisto, tienen una vida entera por delante, así que si quieren dedicarse a esta cuestión, bueno, es apasionante. De hecho, más de alguno de ustedes aquí se va a adentrar en el tema y va a decir, ya, ¿cuál es la implicancia de todo esto? Bueno, primero que es discreto, o sea que no toma cualquier valor. ¿Y qué quiere decir eso? Que el electrón puede, por ejemplo, pasar de un estado de rotación a otro. ¿Y cómo lo hace para pasar por los intermedios? Y uno dice, no tiene intermedios. ¿Y cómo lo hace? Y ahí es donde aparece la respuesta, pero más oscura de todas. Y es porque el electrón, según Bohr y según todo lo que ha venido después hasta el día de hoy, el electrón se teletransporta. Y si no fuese así, entonces esta cuestión no sería verdad. Y nada funcionaría. Y bueno, en fin. Ahí tienen milenios, insisto, para poder estudiar. Y ahí ya. Pueden dejar echar a andar su imaginación todo lo que quieran. Ya, y vamos con el spin. El spin es exactamente lo mismo. La única diferencia que tiene esta cuestión, fíjense, que no vamos a tener de alguna manera una notación un poco general, como en el caso de L, porque aquí nos sale un más menos. ¿Ya? Si se fijan, acá en la notación del spin, sí vamos a tener un más menos, por una razón bien sencilla, porque el spin del electrón, cuando rota sobre sí mismo, solamente puede tomar dos valores. ¿Ya? Y que puede ser más un medio y menos un medio, ¿ya? Y eso es obviamente lo que está declarado aquí. El spin up va a ser más un medio, ese es el número que uno va a poner literalmente aquí, va a poner un medio por ese valor. O puede ser menos un medio, que puede ser menos un medio por la constante de Planck. ¿Y qué me está diciendo esa cuestión? Bueno, muy sencillo. Del momento angular orbital, o sea, de la rotación que tenga el spin con respecto a sí mismo, yo solamente voy a poder observar el eje de las zetas, ¿ya? Y ahí aparece un experimento que se llama el experimento de Stern-Gerlach, que también se los comparto en el peer deck, pero es para la reflexión personal. Y es cuando se descubre el spin, ¿ya? Cuando solamente existe la posibilidad de observar una probabilidad de algo que se mueve hacia arriba y otro que se mueve hacia abajo. Y eso no hay puntos intermedios, como en el otro caso, en el caso del LE. Aquí o es para arriba o es para abajo, y nada más. ¿Y cómo se calcula el S, por así decirlo, el tamaño de S? Bueno, así. ¿Y qué es lo que yo veo? Bueno, S. El un medio por algo o el menos un medio por algo. Ese es el parámetro experimental, por así decirlo. ¿Ya? El otro es teórico, por así decirlo también. ¿Ya? Y nada más. Y eso ha sido en cierta forma, comillas, todo. Y aquí les dejo solamente el torpedo, ¿ya? De todas las cosas que en parte hemos conversado ahora al final. ¿Ya? Y bueno, chiquillos, chiquillas, con esto se termina nuestra parte de... Profe, ¿un medio sería el módulo? No, el módulo sería un medio por h barra. Pero esa es la proyección del eje Z, no te olvides. Solo la del eje Z. ¿Sí? Lo que observamos, por así decirlo. ¿Ya? Vuelvo al spin. Dame un segundito. Mientras tanto pueden anotar ahí. Voy a atender aquí una situación. Vengo al tiempo. Ya, entonces el un medio, ¿qué es? El un medio es el valor que tú le vas a poner a ese número S que está aquí. ¿Ya? Y ahí vas a obtener el tamaño del momento angular asociado al spin, pero sobre la proyección del eje Z solamente. ¿Cachai? Ya. Chiquillos, chiquillas, entonces lo dejamos hasta aquí porque los ejercicios que vienen son bien sencillos, así que creo que ahí vamos a acelerar harto más. ¿Ya? Si existen dudas, probablemente las visualicemos ahí en el tema del seminario. ¿Ya?
¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Sí? Estamos. Ya. Voy a cerrar esta sesión de Zoom. Abrimos otra de inmediato para el seminario, chiquillos, chiquillas. ¿Ya? Nos vemos en un momento. Ya. Adiós. Sí. Nos vemos.